Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Very fast. Very fast. Very fast. Fracasa la bien sociedad. Covid. And bueno. Very fast. Very fast. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andamos? ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ¿cómo estás, Zapito? Muy bien, por suerte. @Grina, el emperador de la consola, el sostenedor de tinglados. ¿Qué tal para vos? ¿Qué tal @Uy, qué macana? Cocinando, ¿no? Cocinando noticias para el jueves. Me parece insólito que no haya una coreografía alineada todavía del otro lado del vidrio, ¿no? Cero, no sé la coreografía de No nosotros, ellos. Porque en ese momento cuando suena esto, sí, los están mostrando a ellos. Que no tengan la coreografía armada. Lo hace Maca. Claro, pero de recién intentó César y no. O sea, me parece que alguien se debería sumar también. Pero César es un poste de luz y alguien también. La única que tiene swing ahí es Maca. Perdón que les diga, muchachos. Eso, ¿no? Y lo intuyo. En verdad no lo tengo claro. Capaz que hacemos un concurso de baile y le pintan la cara. No, solamente con desinhibidores. Ayuda. Está bien, muy bien. ¿Qué hace César Yacosa? Su Master Estrella de la transmisión espacial de FM del Sol en el canal de YouTube. Pueden ingresar si quieren vernos, pueden prender la tele. Tienen un Chromecast. Están casteando el celular a la tele para vernos y no solamente escucharlos. Bueno, háganlo y también suscríbanse al canal. Pueden tener Smart TV, Sapo. No sé que yo no tengo Smart TV, entonces no estoy acostumbrado. Sí. ¿Tenés una Smart TV? Tengo una Smart TV. Viste que hay de distintos niveles igual, ¿no? Hay algunas que son más smart que otras. Es como las personas, claro, como los seres humanos. Algunas teles son más inteligentes que otras. Todos somos camada. Homo sapiens, ¿no? Son Sí, todos sapiens, pero pero hay más que otros. Esta es primera camada, pero bueno, sí, me permite media hora después poder ver YouTube. Y la tele vieja escuela de tubos era el Neandertal, digamos, ¿no? Las actuales son el Homo sapiens, la otra el Neandertal. Era más duradera, más fuerte, más firme, pero fallaba un poco en la capacidad craneana, ¿no? Capaz. ¿Llegaron a tener blanco y negro ustedes, tele? Sí. Muy de chico. Sí, claro. Muy de chico. Re que sí. En algún momento había una chiquita blanco y negro y llegó la ITT a color, que era con control remoto, todo. Antes teníamos última, cheta mal. cheta, y antes teníamos, ustedes son muy chicos, chicos. Sí, claro. Díganlo, La Sapo. rosquita. Sí. Tuve una de rosquita. Con motor al lado. Había un transformador grande. No era mi Ese es el interior profundo. Era la de mi abuela. El interior profundo. No tan, pero el 25 de agosto, Sí, una turbina de una tele así, era enorme, pero y un motor, yo qué sé, creo que era un transformador, me decían. Claro, que tenía un transformador. Yo lo contaba más una vez, pero para sintonizar el canal no te quedaba bien puesto, ibas a Canal 5, ¿no? No te quedaba bien puesto, y entonces para sintonizar fino tenía que poner un mitad de palillo para que quedara apretadito, digamos, el rotor. Y después teníamos una caña de pescar al lado del sillón. Bueno, ¡Paca! sí. Cuando se iba, Sí. le damos con el reel. ¿Por qué algunas sillón, teles para andaban no mejor a levantarse golpe, sopapo. no? Porque se acomoda la sintonización. Pero no, una tele que tenía a color se ponía blanco y negro por momentos y el color le volvía con el golpe. Viste que la tecnología antes respondía al golpe. Sí. Ha cambiado eso, ¿no? Ha cambiado. La corrección política, Sí, ¿no? La claro. sensibilidad, Ya ahora hay no. que respetar. Y no se Decirle le que puede se- pegar un electrodoméstico. Decirle que se sintonice, ¿no? No lo golpees. Creo que esa vida tal vez la romantizamos, ¿no? Entra en la categoría de romantizar la ¿Sabes? pobreza. Perdón, una cosa, abro un paréntesis. Estoy cargado de las cosas, cansado de que las cosas no sean más a pilas. No, pero ¿por qué? Harto esto. Harto de Pero que todo la sea pila- cargable. Ahora hay que agarrar por ahí. Ahora hay que agarrar Harto por de que ahí. todo sea cargable. Y que encima, bueno, es verdad que Pero la pila no es Destruye el planeta, Sapo. poco contaminante. Sapo, la pila destruye el planeta, ¿no? tengo que verlo.
Necesito paper. Necesito papers. Claro, No, pará. sos medio terraplanista. No, yo nunca vi que se destruyera el planeta Nunca por vi una una pila pila. degradada. Claro. Acá Claro. ligeramente te dicen que las pilas destruyen el planeta. Yo tengo mi Anda, tengo mi de propio- negacionista. Tengo mis propios estudios. No, a lo que voy, el otro día alguien me decía, vos averiguá por qué ya no hay más lugares donde depositar las pilas. Y entre otras cosas porque ya no hay más electrodomésticos con pilas. Todo es cargable y es mucho más práctico muchas veces la pila que la cosa cargable. Es increíble porque tuve esta conversación el fin de semana a propósito de Ajá. la pilas? desaparición de la pila. Mirá, con un bueno, sé amigo, que es un sí. problema, Hay mucha gente preocupada por Sí. esto y los grandes medios de comunicación Y no no hablan. hablan, ¿Y sabés no por qué no hablan. hablan? Por ejemplo, porque los canales todavía usan pilas. Porque los body pack de los micrófonos y de Sí, las vinchas esa pila. Tiene son pila. a pilas recargables en Exacto. ese caso, ¿no? Con lo cual tienen las baterías para cargar las pilas. Alejandro Zavala se quedó sin pila durante el séptimo día ayer y por eso entró el sonidista. ¿Se ¿A vio cambiar la eso? pila? No me acordaba que sí. No, pero Aventuro. ¿Fue Alejandro Zavala el que se quedó sin pila? Hubo alguien que hubo que cambiar la vincha, no me acuerdo ¿Viste? de quién estaba Lo que es el mirando varias sapo. cosas. Pero ¿cómo? Y no lo vi el séptimo día. En el 5 no pasa eso, No, En el 5 no pasa hay eso. un fuerte rumor de que alguien se había Porque quedado- me acabas de hablar del canastito donde va enchufada la vincha, que esa pila. Digo, No, claramente bueno, pero yo y uso me dijiste también. el fin de semana. Te hizo No, la no, te pero no hizo fue- la de, fue la un de amigo. que lee el horóscopo y el tarot, de que Sí. le sacó datos, te dijo, ¿quién se No, quedó sin? pero Y fue una estuve casualidad. ahí, ¿no? Sí. Estuve ahí, No, cerquita. no, Se no. llama fue una lectura casualidad. en frío. Sí, Lectura en tal frío. cual. Porque- La conversación no tenía nada que ver, si porque no me me hubiese hablaste el fin de parecido muy semana, normal. Me está hubiese bien. parecido muy normal, pero, Pero- no, la conversación fue Fue en otro con un no- amigo en otro ámbito. En nada otro que ver. ámbito, porque también está preocupado porque no hay pila. Claro, estábamos hablando de la desaparición de la pila. Porque esto te llega un pedido de Temu, ponele, ¿no? Y te compraste Es cargable. Es todo cargable, todo es cargable, o sea, y a veces la pila es más útil que el cargable. Porque se te descarga el timbre, viste, que compraste en Temu, ¿no? Y tenés que. Sí. Compraste Sí. un timbre Ponele. por Temu. Sí, y es cargable, un timbre cuando es, ¿no? ¿Qué decía el tango Gira Gira, no? Cuando se te gasten las pilas, tanto apretar los botones de los timbres de tus amigos, ¿no? Ya no hay más pila. Ya no hay El más último pila. bastión de la pila en el hogar es el control remoto y no Sí, mucho más que eso, ¿no? Y andá despidiéndolo. ¿Qué otra cosa No. tiene pila hoy en día? El Walkman. Tengo un sacacorcho a pila que lleva como 4 o 6, ahora no me acuerdo, Sacacorcho a pila. pilas de las Bueno, grandes, de sacacorcho las a grandes. pila. O sea, Se me me ocurre parece una un abuso. grosería Saca- para decirle a Nico en este momento sacacorcho a de tener pila. un sacacorcho a pila. No, pero estamos no, en el no, 2025 y no te lo voy a decir. Sacacorcho a pila. ¿Descorchar un vino a pila? No, sí, claro. No tenía claro que llevaba tantas pilas en el momento. Agradecé que que- no era para mí, no era para mí que. Agradecé puedo que abrir. estás Perfectamente. agradecé que Ingresa estás un hombre del siglo XX. César En Yacosa. casa tengo un órgano, un piano para practicar. Ajá. Bueno, sí. Se puede utilizar enchufado, pero si querés puedes comprar 16 pilas y usarlo 16 pilas, sin claro. Me conectarlo. parece espectacular. Sí. Sí. Antes estaban las pilas gordas, aquellas que se acuerdan Claro. usadas para los equipos de música. La pila gorda. Sí, la pila gorda. La pila gorda. ¿Y sabes para qué también era? Para el equipo de música a veces. Claro, por eso. ¿no? Sí. Pero Para, usaba mucha las pila. cosas grotescas. grotescas. Bueno, está. Un auto. Una autopila. ¿Tu sí, amigo claro. estaba decepcionado por el fin de la pila o no? No, simplemente estábamos analizando la cotidianeidad sin trincheras. O sea, Ah. no era que había alguien que estaba a favor de la pila y otro en contra. Simplemente. Un comentario pasatista. Tengo, Sí, sí. Tengo en la computadora Ajá, un, un teclado que lleva Sí. pila. Para no tener que enchufarlo, lleva pila. Ese es el otro lugar en mi casa donde hay pila, el control remoto, los controles remotos debería decir, porque son varios. Ujú. Tenés el de la tele, el control remoto del aire acondicionado, lleva pila También. todavía. Algún algunos joystick. mouse. Algún joystick. Algunos mouse llevan pila también, los joysticks llevan pila también. Quedó ahí la pila. Quedó en eso y no mucho más. Ya no es tampoco. No es que. Pero no hay esté lugares desapareciendo. donde depositar la pila usada también. Están desapareciendo los lugares. ¿Cuántas pilas tenés depositadas en esos lugares? No, en su momento tenía bolsas con pilas. Ponía las pilas en el freezer para recargarlas como
cualquier ciudadano Claro, bien, sí, ¿no? claro, obvio. Que le da una vida extra. Y cuando ya le empieza a chorrear el cosito de adentro, Claro. ahí lo que había que hacer supuestamente... La dejabas arriba de un hielo, ¿no? Después Claro. le mejoraba el Come gusto del pila. whisky. Cuando chorreaba la pila y te das cuenta que no daba para más, ahí la tenías que poner en una botella de vidrio y llevarla al lugar para depositar la pila. Ah, bueno, nunca llegué a la botella de vidrio. Porque la botella de vidrio salvaba el planeta. Porque el vidrio detenía el interior de la pila de destruir a la madre tierra. Es impresionante. Bueno, ya dos preocupaciones. Uno, ya nada de esa pila casi. Sí. El otro, hay cada vez menos lugares para depositar pilas. Bueno, una conocida proveedora de juguetes sexuales Sí. me dice mucho vibrador a pila. Bueno, ¿no? por suerte no lo cargas con USB, ¿no? Porque No, hay vibradores que se cargan con USB. ¿Cuál sería el problema? De Entiendo carga- que es poco práctico si justo te quedas, pero te puedes quedar sin pila también. pero es más fácil cambiar una pila que dejar cargando Eso es verdad. un artefacto. ¿Qué es más confiable? ¿Un hombre que se puede quedar a medias o un vibrador que capaz que se acaba sin pila a No, medio para camino? que lo chupo el USB. La pila siempre es más confiable. La pila es más confiable. La puedes Toma cambiar con menos discusión, ¿no? Porque al Claro. hombre no lo puede. Es toda una conversación si lo tenés que cambiar a mitad de camino, ¿no? Tenés El que el tener vibrador apagón, nunca te va a Si decir. hay apagón no te deja tirada la pila. Bueno, si hay Bien, apagón no te claro. deja tirada. Linterna, yo tengo las linternas. Con pila. Claro. No te deja tirada. Claro. Bueno, no El celular tengo, con Dale. pila estaría mucho mejor. no tengo la linterna con pila, tengo una linterna que se carga con un USB. Entonces esa funciona. Para. Y en la casa de mis padres había una que era maravillosa, que era con una especie El de... dínamo. con dínamo, Sí. que vos girabas una perilla, Una una poronga, manivela, sí. manivela. No, sapo, porque te sacaba de un aprieto, te Está sacaba de bien. un aprieto. No, pero yo te imagino, el vibrador también, o sea, si es con USB y no tenés un toma corriente cerca, tenés que irte a hacer lo que estabas No, haciendo, pero- enchufar pero ahí, tenés- venirte al rincón acá y seguir. No, es incomodísimo. Por donde No, lo no, mires. entiendo que la pila tiene esa ventaja de que podés seguir Tú. usando con Es ese como cambio. boxes, entras a boxes, No. cambiás. En ese sentido es ampliamente superior al hombre. ¿Saben qué tiene? Sí. ¿Saben qué esa pila? ¿Saben qué esa pila? Sos gilapila, ¿se acuerdan del insulto? Sí, Sos un sí, gilapila. sí, Gilapila. hermoso, hermoso. Me gusta Sí. más la pedal igual. Sí, Sí. Para mí es más jodido ser Era- un pelotudo a pedal que Es un dínamo, gilapila. es dínamo. Claro, ser un Pedal. pelotudo a pedal es más jodido. No, ¿saben qué lleva pila? El que lleva pila. Miren el enganche de este Ajá, maestro. bien. Jugada bueno. maestra. Lo que lleva pila es el conejito de Duracell. Pa. ¿Y quién tenía en su repisa un conejo de Duracell durante toda su presidencia? Luis Lacalle Pou. Bueno, vamos entonces. Que volvió Sí. hoy. Volvieron los viejos tiempos, Very señores fast. y señoras. Fácil de olvidarse puede decir. Lacalle Pou habló en conferencia de prensa. O en rueda de prensa, Fue mejor mucho dicho. más. No, digamos, no descartemos lo que fue esta sesión extraordinaria del directorio del Partido Nacional, que como todos los lunes Honorable. se reúne. Bueno, honorable, según nos dijeron, no es más honorable. creo que sí, ¿eh? Ah, creo bueno, que sí, vamos creo a que poner sí. de acuerdo. Porque eso digo, no es que le quite honorabilidad al directorio el ser oficialmente honorable o no. ¿Alguien entiende la Después vida nos en metemos. sociedad sin libertad responsable? Sí, claro que sí. lo entendemos, Honorable pero- directorio del Partido Nacional hoy se reunió para hablar, entre otras cosas, pero este fue el gran protagonista del día, la denuncia sobre Cardama y la rescisión del contrato por las OPB. Sí. Los OPB, las El patrullas tema, oceánicas. Jorge, era ese, y el presidente Álvaro Delgado lo explicitó cuando habló a la prensa. Primero que nada, para respaldar la gestión del Partido Nacional al frente de la cartera del Ministerio de Defensa. Ahí estaba Javier García, estuvo Armando Castaing Debat. Y a partir también la contraofensiva, es decir, van a intentar interpelar a la ministra Sandra Lasso por esta decisión del gobierno de ir por la vía de la rescisión del contrato. Y que dé explicaciones también sobre cómo vienen llevando adelante el cumplimiento del contrato con Cardama. Y por eso quieren invitar a Lasso a interpelar a Lasso. Te Siempre y invito, cuando te, tengan- invito, te invito a tu interpelación. Vamos a ver si podemos destruir tu credibilidad. Sí. Bienvenido. No se Eh, suspende por lluvia, ¿no? No y- se suspende por lluvia. Le vamos a pedir explicaciones a Lasso. Obviamente tienen que conseguir, digamos, también los votos de sus otros miembros. Pero no se precisa mucho para Bueno. interpelación, eso ya está. Dijo, le vamos a pedir explicaciones y ahí seguramente, si es honesta consigo mismo, va a ser incompatible la continuidad a la ministra de Defensa. O sea, entienden que si es honesta, si es honesta con cómo ha actuado, tendría que renunciar. Esa es la contraofensiva del gobierno. ¿Es acaso el mayor contragolpe que he visto a nivel político, no? O sea, básicamente sale la plana mayor de este gobierno a dar una conferencia de prensa diciendo que el gobierno pasado
gestionó un contrato con esta empresa Cardama y que Cardama presentó una garantía trucha y podemos decir que probó que era una empresa de papel, Eurocommerce, esta empresa que le dio la garantía. Digo probó porque nadie lo está disputando, ni Cardama, que es el dueño del astillero, ni la oposición, o sea, lo están disputando que sea una empresa de papel. Y sin embargo, el discurso viene por el lado de te vamos a interpelar y probablemente terminas renunciando. Bueno, por lo que estás haciendo. Dijo Delgado. Contraofensiva. Como para rematar los dichos del presidente del directorio, que el objetivo del Frente Amplio es dejar al país sin estas patrulleras oceánicas necesarias y reclamadas. Lo que pasa es que en todo caso los señalamientos hacia Lasso de parte de la oposición, según entiendo, vienen de parte de los movimientos que se dieron hasta ahora. No tiene que ver necesariamente con la denuncia, sino con la investigación administrativa que en su momento instruyó Lasso, que desde la oposición se cuestionan. Imagino que van a aparecer más argumentos cuando esté la interpelación, pero se cuestiona el fondo de la interpelación, qué es lo que ella entiende que ocurrió para abrir la investigación. Recordemos, tiene que ver con cómo se había pagado el segundo hito del contrato con Cardama. Lasso entendió que en su momento el comandante en jefe Wilson le faltó a la verdad, pero Lasso todavía... Pero fue en la transición, Lasso todavía no había sido investida formalmente como ministra, entonces también hay una discusión ahí sobre si efectivamente se le faltó la verdad a la autoridad o no, también con quienes han instruido estas investigaciones, porque hay diferencias sobre las fechas de ingreso y las fechas de comienzo de las investigaciones, que podrían, la fecha de la investigación haber empezado antes y quienes la estaban llevando adelante haber ingresado formalmente al ministerio después. Esas son discusiones que tiene en carpeta la oposición. Hay que ver si, después cómo la terminan desarrollando, ¿no? Pero es parte de ese entrevero previo que tienen en relación a este tema. Bueno, aquí vamos a escuchar, porque habló Javier García también. Ahí dio su versión una vez más sobre cómo fue el proceso de elección de Cardama, que había sido la Armada Nacional, la que había recomendado el Ministerio de Defensa. Habló del famoso informe que ponía como última en la lista el del ex jefe de Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, pero dice, bueno, era 1 en 6. Si te parece, Sapo. Recordaron también el apoyo del propio embajador de entonces de España, que se comprometía la embajada a hacer un seguimiento de la operación. En fin, bueno, una serie de declaraciones, pero lo que decías vos, Jorge, habló el presidente, el expresidente. Casi. Bueno, yo siempre le digo presidente porque a veces siempre me vendan la plana. Para mí, todo presidente vivo de Uruguay. No. En una república, Sapo, el presidente es presidente cuando le toca ejercer ese cargo. Después es un ciudadano más. Es un lapsus, entonces, quizás. Bueno, ¿no? Sí. Gobierna en las sombras. El gobierno en las sombras. Habló Luis Lacalle Pou. ¿Podemos decir que es la primera vez? A ver, Nico, periodista especializado en escándalos políticos. ¿Es desde que Lacalle Pou, de que cambió el gobierno, es la primera vez que Lacalle Pou sale al cruce de Yamandú Orsi fuerte públicamente, ¿no? Creo que es el primer momento. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Ha retuiteado alguna cosa de otros casos. Pero acá habló públicamente con los medios. Salió con un tuit, me parece, en algún momento. Sí. Con Arasatí creo que hizo un mensaje. Ahí va, con lo de Arasatí fue uno de los primeros, de hecho, en salir desde la oposición a hablar a propósito del tweet poca cosa. Comparado con lo que vas a escuchar ahora, no, está bien. No le quería bajar el precio a esta declaración. Vamos a empezar, si les parece. Vayan a la transmisión de YouTube para verlo a vivo, ¿no? Pero si no lo escuchan, porque básicamente son las declaraciones. Lacalle Pou arrancó justificando el proceso que derivó en la adjudicación del contrato a Cardama, asegurando que fue un proceso cuidadoso, transparente. Y después fue al hueso. Básicamente dijo que arrastraron a Orsi a protagonizar una operación política. Escúchenlo. Un proceso muy largo que tiene que ver con la calidad, que tiene que ver con el precio, que tiene que ver con la oportunidad. Y llegamos a esta conclusión que creo, no sé quién era, tú preguntaste recién la empresa de papel perdón, es una empresa de 110 años. Alcanza con entrar a la página web. Si faltara poco, la propia embajada del gobierno español la recomienda. Si faltara poco, hay una empresa de 1870, Lloyds, que es la que está certificando
hito por hito. Y si faltara poco, saquen al gobierno anterior de este tema. Este gobierno ya pagó 2 cuotas del adelanto de obra. Hasta ahí mi presencia hoy acá. Mi análisis de la situación es mucho más grave, es mucho más triste. Porque yo creo que arrastraron al presidente en una operación política. No me cabe la menor duda. Porque resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar, sin ni siquiera intimar, por una garantía que yo no le resto importancia. Lo de la garantía tiene su importancia, vamos a no restársela, pero había otros mecanismos. Ahí lo tenía, ¿no? Lo arrastraron a Orsi a una operación política. La calle lo que entiende es que este gobierno está enfocado en destruir las cosas que hizo el gobierno pasado. Él básicamente los define así, dice, hay un gobierno que buscó construir, el mío, y un gobierno que busca destruir, el de Orsi. Y puso como ejemplo este contrato por las OPB, pero después lo llevó como un terreno más macro. César, ¿lo tenés por ahí? Esta es la calle Pou haciendo esa distinción entre el gobierno que construye y el gobierno que destruye. Algo parecido había dicho Javier García unos minutos antes, que había tratado a este gobierno de una empresa de demoliciones. Escúchenlo. Traigo un poquito para atrás. Cuando nos tocó asumir el gobierno, creo que fue Álvaro que recién lo mencionó, tuvimos 2 hitos, como el de UPM y Vía Central, que los 2 hitos desde nuestro punto de vista tenían temas a mejorar. Pero ¿qué es lo que hicimos? Porque no tenemos complejos refundacionales. Y yo creo que aquí está el error de este gobierno. Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir lo que no tiene plan. Y por eso creo que el presidente fue llevado a esta instancia sin tener el real conocimiento del daño que se le hace al país y del daño que se le hace a los uruguayos, que sobre todo para ellos es que gobernamos. Uno querría pensar que en la intimidad del pensamiento de un jefe de gobierno, un jefe de Estado, está reevaluando, redireccionando, construir o terminar de construir, que tiene un avance importante esas OPB, tratar de saldar el tema de la garantía y que el país tenga una vez por todas, después de 20 años, algo que es tan necesario, que no lo dijo el Partido Nacional, no lo dijo la coalición, lo dijeron todos los partidos políticos. La diferencia, ¿cuál fue? Que cuando a nosotros nos tocó, lo hicimos. Nosotros construimos y otros están dedicados. Casi llegó a hablar... Hablando sobre esos temas, ¿no? Le preguntaron a la calle, de frente y mano, ¿cuál es la operación política? ¿No? Si a Orsi lo arrastraron a una operación política. ¿Cuál es la operación política? ¿Qué fines tiene esa operación política? Y la calle fue al frasero popular. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Escuchen lo que decía la calle cuando le pidieron que explicara cuál es la operación política. ¿Cuál es la operación política que usted dice que hicieron caer al presidente y qué intencionalidad hay detrás de ella? Pregúntenle a los que llevaron al presidente a eso, no me cabe la menor duda. Como dice, no tengo prueba, pero tampoco tengo duda. Ahora, hablando y como soy libre de opinar y pensar lo que me sugiere distintas acciones, pero, a ver, para ponerlo en claro, este tema y todos los otros temas que dicen que tienen carpeta, el responsable es el presidente de la República. El presidente de la República actuó con transparencia, con sentido nacional, seguramente con algún error, pero estoy para lo que gusten. Ustedes saben que, entre otras cosas, el presidente de la República renunció a los fueros. Entonces no tiene ningún problema de que si quieren investigar las acciones, investigar la gestión, yo estoy. Lamentablemente, mientras hacen operaciones políticas, perjudican al país. Entonces centrémonos, protejamos al país y si quieren hacer operaciones políticas, apunten mejor y no dañen al resto. La calle también habló del proyecto Neptuno, ¿no? Como ejemplo de destruir lo que construyó el gobierno pasado, y también dijo que habló con Orsi y no quiso filtrar nada de esa conversación. Sí, hay... La calle, si tuviera que resumirles un poco su rueda de prensa, no entró tanto en los detalles de cómo fue este proceso, la garantía, etcétera. Más bien eso se lo dejó a Javier García y Armando Castillo, los dos ex ministros de Defensa, en esa rueda de prensa que hicieron. Pero contestó alguna pregunta. Por ejemplo, una periodista le consultó sobre el proceso del contrato que llevó a Cardama.
breve raconto. Igual, acuérdense que tienen en el canal de YouTube de Del Sol, pueden buscar, fácil desviarse, el arranque que le dedicamos a toda la historia de Cardama, cómo se dio esto. Si no, vayan a delsol.u y lo buscan ahí. Pero haciendo un raconto bien cortito, ¿no? Hubo 2 procesos en realidad. Que muchas veces yo veo que hay gente que se los confunde por los tiempos y todo. Hubo 2 procesos. Uno que fue un proceso, digamos, con un pliego que al final el gobierno pasado lo declaró desierto. Y después hubo otro proceso que no fue, digamos, con una licitación con pliego, sino que ese es el proceso que la gente lo define como un proceso donde hubo llamadas telefónicas, reuniones virtuales, correos electrónicos, y que lo podemos definir como un llamado a precios, que eso lo explico un poco a la calle. Pero básicamente esta periodista le consulta sobre el proceso que llevó a Cardama a ser adjudicado, preguntándole si fue un proceso desprolijo, y después el proceso de presentación de la garantía de Cardama. Recordemos que Cardama estuvo aproximadamente 11 meses en la búsqueda de una garantía, lapso en el cual presentó varias posibles garantías que el Estado uruguayo no aceptó. Y un poco le preguntó a la calle por las 2 cosas, ¿no? El proceso que terminó con Cardama adjudicado y el proceso donde Cardama empezó a buscar la garantía. Esto es lo que contaba la calle sobre esos 2 temas, escúchenlo. Como presidente de la República, que se demoraron 11 meses en gestionar la garantía, sí, por que se habló, ahora se dice que fue un proceso bastante desprolijo porque no hubo un pliego de licitación, porque no hubo un pliego de licitación y la convocatoria fue vía telefónica. Todos esos detalles, ¿usted estaba enterado? Yo estoy enterado de todo lo que pasó. La garantía fue compleja, pero en realidad yo me atrevo a hacer un razonamiento distinto. Si nosotros hubiéramos querido hacerla a la ligera, ser irresponsables, hubiéramos agarrado la primera. La primera que nos llega la agarramos. Hay un proceso delicado. Esta no, hasta que recibimos informes jurídicos en consecuencia que dice, bueno, esta sí. Y por eso que actuamos en ese sentido. Con respecto a licitación, hubo un llamado a precios. Javier lo explicaba hace un rato en el directorio, que seguramente lo va a hacer más que yo. Este tipo de compra de material bélico, que tiene algún tipo de reserva, no se hace con una licitación abierta, eventualmente con un llamado a precios, porque entre otras cosas a veces participan los estados. Pero insisto, en este tema puntual, Javier tiene las cuestiones. Bueno, él lo escuchaba, ¿no? La tesis que tiene es que no fue desprolijo porque duró mucho tiempo, y lo que dice es, bueno, si hubiera sido desprolijo, en todo caso, agarrábamos la primera oferta que nos llegara. Ahí, si quieren, porque ahora vamos a escuchar a Casting Debate y a Javier García, ¿no? Si quieren, analizamos un poquitito la salida de la calle, ¿no? Primero tiene una salida a nivel político muy fuerte, ¿no? Salió él a respaldar a sus 2 exministros, a respaldar todo este proceso, a pegarle fuerte al gobierno, diciendo que esto es una operación política. Y no lo dijo él, pero es un poco lo que te viene diciendo, creo que casi toda la plana mayor de la coalición te lo dicen en confianza, no todos te salen públicamente, algunos sí salieron con esta línea, que bueno, esto es parte del objetivo de que tiene este gobierno de empezar a remarle la ropa del cuerpo a la calle. No, de lentamente empezar a agarrar casos complicados del gobierno pasado y empezar a cerrar el círculo en torno a la calle, pensando en complicarle su candidatura en 2029. Esa sería como la tesis maestra de la operación política. La calle, sin decir eso, bueno, dijo, si es conmigo, apunten mejor, apunten y péguenme, pero no le peguen a la gente, no lo dejen sin las patrullas oceánicas. O sea, él, un poco, digamos, la historia que teje es esa. Es la historia de un gobierno que busca destruir todo, que busca pegarle a él y que se lleva puesto a los intereses nacionales. Esa sería como la salida política de la calle. Perdón, Jorge, una cosa que no sé si hay más audios de la calle. De la calle no. Porque hay una cosa que le preguntaron y en este raconto de la historia de cómo termina el Estado uruguayo comprando la Cardama, se habla que en un momento hubo una presión por parte de China, de Estados Unidos, para que no se compraran las patrulleras chinas, que se la habrían trasladado al presidente de la Cámara, de la Comisión de Defensa del Senado en su momento, Carlos Camil. Y ahí dijo, presiones no y espero que me crean, dijo. Le preguntaron sobre eso específicamente, dijo, presiones no y espero que me crean. O sea que no hubo presiones por parte de Estados Unidos para que se bajara el Estado uruguayo de comprarle a las patrulleras chinas, y ahí puso
el contraejemplo, si se quiere, porque... De la ley de Ríos. La ley de Ríos, ¿no? Que se votó a través de la LUC y que Estados Unidos se opuso. Y ahí dijo, ¿quién habló de derogar la ley de Ríos hace poco tiempo? Les ahorra el trabajo, el gobierno. Apuntó como contraofensiva también la calle Pou. Es decir, se fue metiendo también... Eso porque la ley de Ríos es algo que no le gusta, por lo menos en la forma que estaba... instrumentada a Estados Unidos. Exactamente, claro. Por eso hubo, ¿se acuerdan que hubo una crítica pública a Estados Unidos? Pasa que si mirás... Entonces se empezó, sí. como que se fue metiendo también algunos de los detalles del relato lo quiso que hay hablar sobre eso, sí. el proceso de compra, que no tiene que ver, pero no tiene tanto que ver con la definición del gobierno de ir por la rescisión del contrato por la garantía que no sería tal, ¿no? Presiones hubo. El tema es si esas presiones afectaron o no. Que un diplomático de la Embajada de Estados Unidos agarre al presidente de la Comisión de Defensa y en privado le diga que están descontentos con la idea de que Uruguay termine comprando patrullas chinas, porque eran en ese momento de las que estaban mejor puntuadas y parecía encaminado el tema de las patrullas chinas, es una presión. Después está el tema si dejás dice que no y dice espero que me crean. No, estoy hablando a vos, Jorge, también. Que la presión... No, lo que pasa es que hay una discusión semántica ahí. La presión existió. El tema es si la presión surtió efecto o no. Que eso son otra cosa distinta. Recordamos que el argumento por el cual el gobierno decidió no ir por las patrullas chinas, que eran las que habían ganado ese primer llamado, era el económico. Exacto, que era en definitiva un precio más alto del que estaba dispuesto a pagar el gobierno y se declara desierto del llamado. Pero no, lo que les iba a decir es, está, digamos, la salida política de la calle y después está como la respuesta a cómo fue el proceso licitatorio, diciendo, bueno, yo estoy sin fueros, si esto va de la justicia y me tienen que llamar, llámeme, no tengo problema. Pero no se metió mucho en los detalles, ¿no? Una de las preguntas que hay es el tema de la garantía de Eurocommerce, ¿no? Esta empresa que resultó ser una empresa de papel. De vuelta, yo lo doy como dado porque nadie lo está discutiendo en este momento. Ni Cardama, que es el que la presentó, está diciendo, básicamente salió a decir, me estafaron. No veo a nadie del gobierno pasado que salga a decir, no, Eurocommerce es una empresa real. Entonces, yo por ahora lo doy por dado. Si después alguien me echa para atrás, meteré la reversa que haya que meter, pero por ahora parece demostrado que era una empresa de papel, ¿no? El problema es cómo se dio esa garantía y cómo se llegó a ese lugar. Y esas preguntas estuvieron en una rueda de prensa donde estuvieron Armando Castindebat y Javier García, los dos exministros de Defensa de la coalición. Les preguntaron dos cosas, ¿no? Una, pues nos interesa el tema de la garantía, que es la gran controversia de este tema. ¿Por qué pasó que Eurocommerce termina siendo elegida por Cardama? Primera pregunta, ¿qué pasó que Cardama estuvo 11 meses buscando distintas garantías y no consiguió? Bueno, Castindebat contestó, lo pueden ver con la cámara de Leo Sarro Press, porque un poco afiliado a lo que dice el propio Cardama, Castindebat lo que dice, bueno, había un tema geopolítico. ¿Por qué Cardama recorrió el mundo y no logró encontrar una garantía en ningún lado? Bueno, por la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Escúchenlo. Eso llevó a algunos atrasos de las dos partes, tanto del gobierno como de la empresa Cardama, coincidió con la guerra de Rusia y Ucrania, donde las entidades bancarias estaban en la gran mayoría inhabilitadas a financiar proyectos o avalar proyectos con armamento. O sea, por eso digo, o sea, si se pretende que el punto central de la discusión sea la garantía, recorramos el camino para la garantía. Si realmente todos quieren que el Uruguay tenga patrulleras, si todos entienden que el contrato se está cumpliendo, si todos entienden que el precio es bueno, si todos entienden que no hay nada raro, recorramos el camino, solucionemos el tema de la garantía como cualquier transacción comercial que pueda haber, si fuera realmente ese problema. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Ahora lo que hemos escuchado es la voluntad, por lo menos de Cardama, de sentarse a conversar, de venir al Uruguay y poder seguir construyendo el buque en definitiva lo que el Uruguay precisa. Bueno, ahí lo que decía Castindebat es eso, que había un tema de que no lo explicó tan así Castindebat, pero esto sí lo dijo Cardama, una entrevista que le hicieron en el diario El País el fin de semana. Decía, bueno, el Banco Mundial en ese momento tenía la directriz de frenar de alguna forma cualquier tipo de venta que se hiciera en Europa vinculada a temas armamentísticos, y esto cayó ahí. Entonces yo iba, lo que dice Cardama, yo iba a los distintos bancos
a pedir como que salieran de garantía y no me daban la garantía en ese contexto, ¿no? Y esta es la misma tesis que defiende Casting Debate. Sí, es la tesis que manejó Cardama desde que saltó el tema, ¿no? Claro. Que no sé si, perdón, la verdad que no lo sé. No sé si es algo que se había manejado en su momento. Si se publicitó alguna vez de que Cardama estaba teniendo problemas para conseguir una garantía por esta situación excepcional a nivel global. Me da escepticismo porque por lo general guerras hay varias siempre y la industria armamentística por lo general no para mucho. Me parece que debe estar lleno de empresas que se dedican a insumos militares que consiguen garantías por más que haya una guerra entre Rusia y Ucrania. Me da esa sensación. Ninguno de nosotros es experto en temas bélicos, ¿no? También me surge la pregunta de qué le pasó cuando fue a buscar garantías en otros países que no estaban vinculados a Europa, ¿no? El caso uruguayo, seguramente no haya buscado solamente bancos europeos, debe haber buscado, o sea, terminó, por ejemplo, buscando garantías en Habitat. Que con las filiales les pasó lo mismo. Por ejemplo, pongamos un nombre, poné Santander, ¿no? Y vos decís ahí, bueno, si es un banco que tiene su casa madre en Europa, capaz que si vas a Santander, Uruguay, México, el que sea, te van a decir lo mismo. Pero él buscó instituciones financieras que no eran necesariamente bancos con filiales en Europa. Sí. Como Habitat. Ahí, ya que lo sacás, en Habitat lo que existe es una comunicación que Cardama le hace en su momento al director general de Secretaría del Ministerio de Defensa de la época en 2023 cuando se cae lo de Habitat y hay una comunicación electrónica, un correo electrónico, ayer lo comentábamos en Séptimo Día, lo planteaba Leonardo Alarcón, que lo que dice es que hubo presiones políticas y que por eso se caía la garantía de Habitat, que según las palabras de Cardama al Ministerio de Defensa estaba cerrada, pero se había caído por razones políticas. Eso quedó escrito en internet. Eso está escrito en un mail que le envía Cardama a este funcionario de la época del Ministerio de Defensa. Después porque acá tenés que preguntarle a Cardama que se explaye un poquito más sobre el tema. Bueno, es que Cardama lo curioso de eso que él dice en su momento de manera explícita y hasta es llamativo que lo deje escrito por mail. No lo dice ahora en las entrevistas. En las entrevistas se lo preguntó El País y se lo preguntó La Diaria también. Fueron 2 entrevistas donde él va hasta ahí, dice, estaba todo resuelto y de un momento para el otro no se trató en el directorio, no se quiso tratar. ¿Por qué? No sé por qué. Y no avanza sobre esa respuesta. En el caso del País dijo, no lo contesto. Sí que sí tenía en su momento porque se lo dijo al Ministerio de Defensa. Otra más, que sale de la misma nota del País, donde él le preguntan si hubo presiones políticas para que Habitat no le diera financiación, y él dice no lo contesto. Después se da esta discusión, ¿no? La pueden ver, la entrevista a Mario Cardama en el diario El País, está ahí en el portal subido. Se dio este diálogo, se los leo textual. El periodista le pregunta: hubo varias negativas del ministerio a las soluciones presentadas, hablando de la dificultad que encontró para que el ministerio le aprobara las garantías que llevaba. Respuesta de Cardama: sí, hasta que por septiembre de 2023 le presentamos 3 bancos europeos y ellos mismos escogieron a Eurocommerce. Emitimos la garantía y hace un año la renovamos. O sea, básicamente a Cardama le preguntan por las dificultades que tenía para que el ministerio le aprobara la garantía que llevaba, que llevó varias y se las rebotaron. Y lo que dice, bueno, finalmente lo que pasó en septiembre de 2023 es que llevamos 3 y ellos eligieron Eurocommerce. O sea, lo que dice Cardama es que el gobierno pasado fue la que terminó eligiendo a Eurocommerce como garantía. Esto se lo preguntó Leo Sarro a los 2 ministros de defensa del gobierno pasado en la conferencia de prensa y tenemos la respuesta, la pueden ver ahí. La pregunta es unas declaraciones que hizo Cardama ayer en el diario El País diciendo que la garantía la eligió el Ministerio de Defensa. Si tenía que hacer alguna precisión al respecto. La garantía no la elige el Ministerio de Defensa. Al Ministerio de Defensa le llegan varias opciones que se fueron descartando y al final del camino, luego del informe y de los intercambios y las correcciones que sugiere el estudio del Piazo que se llevan adelante, es que se termina aceptando esta garantía con algunas salvedades. Por ahí dicen que es una garantía por un año. Eso es falso. La garantía es por todo el proceso de construcción, lo que tiene un mecanismo previsto por la parte jurídica de un preaviso. Eso es lo que no cumplió Cardama, no de la presentación, sino que lo que Cardama no cumplió
cumplió fue el aviso con 30 días de anticipación donde se renueva la garantía. Por eso, si esto lo llevamos a la discusión de garantía, creo que no estamos viendo el final o lo más importante del tema. Bueno, ahí hay varios puntos, digamos, para desglosar. El final, veníamos hablando de que era una garantía por un año y eso era excepcional y se entendía que hasta cierto punto era irregular en la forma que se firma un contrato entre las partes, cuando tenía que haber sido por todo el proceso. Bueno, simplemente lo que se aclaró hasta en debate es que la garantía era por todo el proceso de construcción, simplemente que aparecía la salvedad de que tenías que renovarla cada un año, ¿no? Y no hubo una renovación ahora hace unas semanas y por eso que el gobierno decide ejecutarla. Y después lo otro no me queda claro en realidad si efectivamente fue el gobierno el que definió que Eurocommerce era, digamos, la garantía ideal para incluir en el contrato o no. O sea, si fue el Ministerio de Defensa, porque de lo que dice Castaing Debat es que ellos se basan en el estudio del Piazzo para tomar la decisión de Eurocommerce, ¿no? O sea que de alguna forma, a través de un estudio particular es que definen incluir a Eurocommerce dentro del contrato. Para mí ahí, a mí me gustaría tener... Pero es como la misma historia contada de forma diferente. Claro. ¿Me explico? Me necesito tener un detalle más porque yo no entiendo... Va a estar Jorge Díaz, el secretario de Presidencia, un ratito acá. Digamos, hay muchas preguntas que se las vamos a trasladar a él porque él seguramente sepa mucho más sobre los detalles de este periplo contractual, ¿no? Y sobre la garantía en particular, porque capaz que sobre lo otro, sobre si el astillero es el ideal o no, bueno, capaz que no tiene mucho para responder. Sobre el proceso legal y sobre el contrato, bueno, seguramente Jorge Díaz, por lo menos le podemos trasladar las interrogantes que tenemos y él responderá. ¿Por qué hay una diferencia, ¿no? Entre lo que plantea Cardama, porque no es lo mismo que Cardama haya presentado a Eurocommerce y que el gobierno le haya dado el visto bueno, que Cardama haya presentado un abanico de opciones y el gobierno le hubiera dicho vamos con Eurocommerce. Tiene que ver con las responsabilidades políticas, ¿no? que este gobierno le quiere de alguna forma endilgar al anterior. O sea, ese detalle en particular, ¿no? Toda la parte de la investigación sobre cómo fue el proceso de negociación y de firma de contrato, bueno, incluye este tipo de detalles donde eventualmente habría negligencia por parte del gobierno anterior. Por ejemplo, en haber elegido un banco que en realidad es de papel. Bueno, es importante saber si fue el gobierno a través de, digamos, la asesoría correspondiente la que no tomó el recaudo suficiente como para fijarse si existía o no ese banco. Bueno, ese es un punto que pone arriba de la mesa en la discusión Pedro Borraberry, ¿no? En su publicación en Twitter esta semana. No sobre, bueno, si el gobierno eligió o no eligió una serie de propuestas que se le presentaron, pero sí en el hecho de que una vez que el Estado uruguayo valida la garantía, si esa validación, en definitiva, no te limita a la hora de ir contra el contrato, ¿no? Porque en definitiva vos lo aceptaste. ¿Cuál es el valor que tiene para esta discusión de querer ir contra el contrato? El hecho de que vos aceptaste la garantía. Hacete cargo. Exacto, porque el Estado uruguayo, más allá de que haya cambiado el gobierno, sigue siendo el mismo. Ese es un punto que pone arriba de la mesa, sin perjuicio de que en lo anterior el Cardama presenta, o sea, es Cardama quien arrima Eurocommerce, arrima otra serie de propuestas y por alguna razón se termina eligiendo Eurocommerce, pero la pone arriba de la mesa Cardama, y que, como decíamos la semana pasada, parecería que a su vez Eurocommerce tenía algún punto de contacto con otras garantías que ya habían presentado Cardama y que habían sido rechazadas por el gobierno. Con otra en particular. Con una en particular, Euro Exim Bank. Sí, que era una isla en el Caribe. Pasa que para mí hay una gran diferencia entre cómo lo ve el oficialismo y la oposición, y es esta. La oposición lo que plantea es que el gobierno lo que tendría que haber hecho era hablar con Cardama, decirle que la garantía había vencido, que era una empresa, en todo caso, si descubrió que era una empresa de papel, decirle a Cardama, mirá, esta empresa es una empresa de papel, es trucha, te estafaron, tenés que presentar otra y continuar negociando para no perder la posibilidad de que tenga finalmente las patrullas, ¿no? Los OPB. Esa es como la tesis de... Te fuiste al humo por una garantía. Algo así. Lo que pasa es que ahí hay dos momentos, ¿no? Porque es muy discutible el hecho de que
si está estipulado en la relación, en el vínculo, el tipo de vínculo que se estableció entre las partes, que vos podés ir y ejecutar la garantía, que vos no lo hagas o que vos le avises previamente que la vas a ejecutar. Porque lo que hizo el gobierno fue ir a ejecutar la garantía. Y una vez que ejecutás la garantía, bueno, vos, entiendo, podemos profundizarlo con días, te quedás con el dinero. Y después el contrato puede seguir y se puede recomponer la garantía y el dinero vuelve. No sé bien cómo es el procedimiento, pero no implicaba necesariamente la ida contra el contrato y el tenor de lo que terminó ocurriendo después, que también es otra discusión. Si una vez detectada que la empresa es fraudulenta, la de la garantía, si amerita o no amerita ir contra el contrato. Claro, pero no te lo llevaba tanto para el tema legal, sino que te lo llevaba para este lado, ¿no? Para el oficialismo, evidentemente Cardama fue un estafado en todo caso, porque agarran y lo que plantean es que el gobierno tendría que haberse comunicado con Cardama y decirle, mirá, acá esto es una empresa de papel, tu garantía no sirve, tenés que presentar otra. Para el oficialismo, o sea, para el gobierno, me parece a mí que se inclinan mucho más por la tesis de que Cardama es un estafador, porque si ni se comunican con él, me parece a mí, ¿no? Tiene sentido si vos lo considerás como un estafador, porque para una persona que te presentó una garantía trucha, no lo vas a llamar y le vas a decir, che, la garantía trucha que me presentaste, me acabo de dar cuenta que me cagaste. Presentame otra, a ver si me cagás de vuelta. Me da la sensación a mí de que el gobierno está más afiliado a la idea de que esto fue un fraude, una estafa premeditado. Entonces no le están dando un margen de maniobra a Cardama, porque consideran que él probablemente sea un estafador y no quieren la posibilidad de que los estafe de vuelta, o arriesgarse a que los esté estafando con las patrullas y que en realidad al final les dé o patrullas defectuosas o con algún problema o que no aparezcan, etcétera. Me parece que hay una división que es irreconciliable, porque unos consideran que Cardama es un actor de buena fe y que en todo caso vos tenés que ser bueno y avisarle y decirle, no, mirá, te cagaron. Y los otros piensan que no, que es un potencial cagador al cual no hay que darle un centímetro y aprovechar esta situación para frenarlo antes de que te termine de cagar del todo. ¿Se entiende? Me parece que son dos visiones del mundo. Son dos visiones del mundo que no van a encontrar un punto intermedio. No, es una o la otra. Tenés un punto intermedio que es capaz que estabas buscando en la hipótesis segunda de Jorge, estabas buscando algún resquicio para frenar un proceso que vos entendías inconveniente para el Estado uruguayo por toda esta serie de presuntas irregularidades. Y bueno, te apareció lo de la garantía. Entonces, no hiciste bolas. Esperaste a que se efectivizara la no renovación de la garantía y ahí fuiste por todo. O sea, no fuiste solo por la garantía, sino que vas eventualmente por la renovación. Para mí eso es un contrafáctico. Pero es una especulación. O sea, porque vos fuiste a cobrar la garantía que no implicaba que cayera el contrato y en todo caso la discusión es, bueno, una vez que encontraste que la empresa es una empresa trucha, ¿qué haces? Y la discusión que tenemos es esa. Digamos, la discusión política. Porque, digamos, reclamar que se haya ido a cobrar la garantía cuando estabas habilitado a hacerlo y en definitiva lo que implicaba era, bueno, vos te quedás con el dinero, no implicaba ningún perjuicio para el Estado uruguayo si eso no implicaba la caída del contrato. En todo caso vos te la quedás y no habilitás los pagos hasta que no se recomponga la garantía. Está bien lo que decís, pero podrías no haber ido por la parte de la rescisión del contrato. Claro, pero la rescisión del contrato viene, entiendo yo, una vez que descubren que la empresa no existe y que entonces nunca hubo garantía. Que la empresa Eurocommerce no existe y que entonces nunca hubo garantía. Entiendo que ahí viene la decisión de ir. Ya sabías, pero también ponele que no existía, pero también ya sabías que Cardama no estaba mandándote la renovación de la garantía. O sea, claro, y por eso la fuiste a ejecutar. Pero ¿qué dice Jorge? Nunca avisaste nada, o sea. Pero pasan los días. No, yo entiendo. Pero el argumento es: vos tenés un negocio conmigo. Jorge es la garantía. Entonces, si pasa algo, ¿no? Jorge me tiene que dar $4 millones. Negoción para Uruguay, si vos. No vamos a Vivar Gil. No, porque igual vos ya pagaste 30. O sea, no parece sencillo el camino que se terminó eligiendo en cuanto a recuperar dinero. Especulando, ¿no? Sí. Obviamente, en el terreno de la especulación de los posibles escenarios. Pero lo que digo es que una vez que vos tenías la oportunidad, aparentemente, ¿no? Según lo que se ha manifestado,
de ejecutar la garantía y vos quedarte con los 4 millones de dólares a la espera de, bueno, cómo se van cumpliendo el resto de los hitos, ¿por qué se la voy a dejar al otro? Si vos me diste el argumento formal para ejecutarlo. No quita que se rompa mi vínculo contigo, que es el objeto del contrato principal, pero los 4 millones de dólares, mientras tanto me los quedo yo, porque él es una empresa que dijo además que me iba a pagar si pasaba esto que acaba de pasar, ¿no? Ahora, cuando me doy cuenta que en realidad Jorge no existe, ¿no? Esa garantía no existe, bueno, ahí digo, sapo, vos que me presentaste a Jorge, ¿qué hacemos con el contrato? Y esa es la discusión política que está planteada. El Frente Amplio entiende que hay que ir contra el contrato y se va por todo, por la vía legal. Y en la oposición entienden que se le puede dar una oportunidad a Cardama para que presente otra garantía, porque en definitiva está cumpliendo con el objeto del contrato. Parece que ahí está. No, perdón, Cardama te dice, ¿por qué no me dijiste antes? Porque cuando me encontré con Lasso, el 10 de octubre, Lasso no me dijo que no habían recibido todavía la renovación de la garantía. Ahí voy yo también. O sea, tenés una tercera vía, que es, el gobierno estaba en silencio esperando que cayera la garantía porque sabían que no estaban renovándola. Pero ahí ya había caído. O sea, lo que me imagino lo que no se había sustanciado todavía era la acción de ir a cobrarla. Claro. Que tampoco tengo claro si lo más astuto en un caso así es avisar previamente. Bueno, capaz que o vas y le ejecutás y me hago 4 palos verdes y sigue largo. Son dos visiones del mundo irreconciliables, porque si vos entendés que Cardama es un pobre diablo que fue estafado, ¿no? Y que nunca chequea nada y que te consigue una garantía, ni habla con las personas, no sabe ni quién es el dueño de la empresa de la garantía. Si vos entendés que Cardama es un pobre tipo que no chequea nada, que por otra parte está bueno preguntarte si está bueno dejarle la construcción de 2 barcos a un tipo que no chequea nada, pero bueno, ponele. No, bueno, ¿no? Eso es un lugar común, me parece. Es un tipo que no chequea nada. Jorge, pará. Pero te quiero desarrollar la idea. No, pero una visión del mundo. Partís sobre una premisa que es. Las dos premisas son súper como extremas. Y yo lo que estoy viendo acá es que hay mucha impostura política de los lados. Hay una persona que capaz que fue un poco desprolija, que fue Mario Cardama, que no estuvo arriba de algo muy importante que era una garantía. Claro. Que todavía no sabemos si él sabía que esa empresa no existía o no, pero dejemos el manto de duda, digamos, no. A él también lo cagaron. Estás diciendo lo mismo que dije yo, que es una persona desprolija que no chequea cosas importantes. Esa es la persona que está construyendo tus 2 barcos. Está bueno, pero yo no extrapolaría eso a todo el resto del proceso de construcción. No, capaz es un crack construyendo barcos y es muy malo buscando garantías financieras. Por eso puede pasar, obvio. Pero lo que te quiero decir es que son dos formas de ver el mundo muy distintas y irreconciliables. Porque pero en una... No, pero me causa gracia porque no te puedo dejar pasar alguna cosa, Jorge. En una... Por más que esté de acuerdo contigo. Está bien. Porque vos perfectamente puedes tener una empresa de 110 años de experiencia que ha construido todo tipo de embarcaciones y que ha trabajado para el Estado español. Y no saber cómo conseguir una garantía financiera. Y que por otro lado haya hecho por izquierda muchas cosas a lo largo de su vida. Pero sin embargo que pueda construir embarcaciones. Construye con la derecha y financia con la izquierda. Pero bueno, lo que te quiero decir... Eso puede ser lo que esté pasando. La idea que te quería plantear es que son dos visiones del mundo irreconciliables, porque en una, Cardama es un pobre diablo al que vos le tenés que avisar constantemente, che, mira que te están cagando, ojo que te están cagando, soldame esto, atenti, resolveme esto. Y en otra visión del mundo, Cardama es un potencial estafador, entonces bueno, le vas a avisar de antemano, che, me di cuenta que me estás estafando, ¿entendés? O sea, me parece Yo no creo que el gobierno piense que Cardama es un potencial estafador. Se lo vamos a preguntar a Jorge Díaz. Lo dijeron explícitamente en la conferencia de prensa que están ante un fuerte indicio de fraude. ¿Quién hizo fraude? ¿Eurocomas? Bueno, hay que preguntarlo ahora. Me parece, por cómo lo dijeron, me parece que estaban pensando en Cardama. Le preguntamos a Jorge Díaz, entonces. ¿Cómo no? 2 mensajes para cerrar. Importantes. No tienen nada que ver con Cardama, ni con Jorge Díaz, ni nada del estilo. ¡Hola! Me quedé con el tema de las pilas. 097-441-443. ¿Se pueden llevar a ecocentros o hay carteles de publicidad que tienen un orificio para las pilas? Por ejemplo, hay uno en Rivera y Propios. No estás desinformando, Sapo, desinformando. Sí. Ecocentro pero justamente antes había en los supermercados y ahora no están más en los supermercados. Y el otro mensaje. Soy feriante, vendo pilas. Todavía vendo pilas D, que son las grandes, Sapo. Doble y triple A. Muchas ventas los domingos. La única que ya no vendo son las C, que son las medianas. Anda a entender cuál es la diferencia. La E es la de común. No. La A y la AAA son las más comunes. Sí. Y parece que la otra era la grandota, ¿no? La batería. Se viene Jorge Díaz entrevistado, pero la canción todo esto que especulamos se lo vamos a trasladar a Jorge Díaz, obviamente. La previa del es buenísimo, porque aparte vamos a hablar de Cardama durante 4 horas más o menos.
Y así tiene que ser, porque la política uruguaya nos lo está mandatando, ¿no? Para que hablemos eso y no hablemos de los centros de poder ocultos en el planeta, como diría Gustavo Salle. Vamos a escuchar, hay dos películas que quería ver esta semana. Una la pude ver, que es la de Paul Thomas Anderson, y la otra es la de Springsteen, que la veré esta semana. Pero es tremenda peli, no sé si la vieron. ¿No? Una batalla tras otra. Jorge, ¿la viste? Todavía no la vi. Uf. Paul Thomas Anderson no suele fallar. A veces sí, pero no suele fallar. Y acá no falló. Y la música, como hizo en Petróleo Sangriento, se la encargó a el guitarrista de Radiohead. La música incidental. A Johnny Greenwood. Y es espectacular. La música es impresionante. La música incidental, que también tiene canciones convencionales, que creo también las eligió Johnny Greenwood. Y en un momento de la película, no voy a decir en dónde, quizás en el final, calza a la perfección, pues decís, porque son canciones lados B de bandas, ¿no? Pero al final entra el hit y es de Tom Petty y es American Girl. Este viernes el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y el secretario Alejandro Sánchez presentaron en la Fiscalía General una denuncia civil y penal por fuertes indicios de estafa o fraude al Estado por el caso Cardama. El motivo disparador, que la empresa española, contratada en 2023 por unos 82 millones de euros para construir 2 patrullas oceánicas, presentara una garantía de fiel cumplimiento emitida por una empresa de papel, según las palabras del propio prosecretario de la Presidencia. En el plano judicial ya se sabe que el caso será investigado por la fiscal de delitos económicos y complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, la misma que archivó, por ejemplo, la denuncia falsa contra Yamandu Orsi en plena campaña electoral. En el plano político también hubo movimientos esta jornada. Reapareció el expresidente Luis Lacalle Pou y dijo que Yamandu Orsi fue arrastrado a una operación política. Vamos a tratar de seguir entendiendo este caso, los argumentos del Poder Ejecutivo, y para eso recibimos en estudios al prosecretario de la Presidencia, como les habíamos prometido, Jorge Díaz. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Costó llegar hasta acá, pero llegué. ¿El tránsito? No, el día. El día. Bien, bueno, gracias por día complejo, pero lo prometido es deuda. ¿Pasó algo o alguna novedad que No, es el ritmo habitual de trabajo de la Presidencia. Bien. Capaz que para empezar a entender el asunto, ¿en qué punto estamos en este proceso? Ustedes anunciaron el miércoles que se iban a disponer todas las acciones necesarias, administrativas, civiles, penales. Sabemos que se presentaron denuncia penal y civil, digo bien, el viernes. ¿Qué más ha pasado hasta ahora? Bien, en el momento actual en el que nos encontramos es que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, porque vamos a tratar de ser lo más precisos posibles en la terminología, dictó una resolución en la que dispuso que se tomen todas las acciones, o sea, legales, sean administrativas, penales o civiles, tendientes a, y quiero, si me permiten la voy a leer, porque entre todo este ruido que muchas veces se genera, yo creo que hay que ser precisos. Dice: dispónese el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes en el ámbito nacional e internacional para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay. Ese es el contenido resolutivo de la decisión que tomó el Poder Ejecutivo el día, creo que martes o miércoles. Yo ya a esta altura me pierdo un poco en el horizonte de los días. Con posterioridad a eso, lo que se hizo fue presentar una denuncia penal en la Fiscalía por hechos que nosotros entendemos que son indicativos de fraude, hechos que podemos con un poco de tiempo hacer una larga, porque va a ser larga necesariamente, enumeración. Lo otro que se hizo fue ampliar el contrato con un estudio internacional que tiene una de sus sedes en Londres, para llevar adelante determinadas acciones en Inglaterra, en el Reino Unido, pero concretamente en Londres, respecto de esta empresa, entre comillas, Eurocommerce, que implican las denuncias por fraude, por
eventualmente lo que hacemos es un relato de los hechos y ponemos en conocimiento de las autoridades del Reino Unido, que tiene agencias altamente especializadas en la investigación de fraude, y de la Fiscalía. Esa es la idea en el correr de los próximos días. Hoy en la mañana estuvimos cerrando este tema. Y ahora, eso en lo que concierne a algunas actividades, ahora el Ministerio de Defensa, en el día de mañana, supongo yo, dictará las resoluciones complementarias, porque además se puso en conocimiento del Ministerio de Defensa los hechos para que se agreguen a la investigación administrativa que ya existe en Defensa y que está en curso, el ministro de Economía y Finanzas, el Gabriel Odone, puso en funcionamiento una investigación administrativa en el Ministerio de Economía respecto de, sobre este tema del procedimiento de pago y demás. También el presidente del Banco República me comunicó o nos comunicó que él había iniciado. Ustedes saben que el Banco República es un ente autónomo, dispuso también el inicio de una investigación administrativa, y ese es el estado hasta el día de hoy de las diferentes acciones que hemos ido tomando. Y ahora obviamente el Ministerio de Defensa es quien tiene la potestad de continuar adelante con las acciones que quedan pendientes. Eso es lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Ustedes saben que este tipo de cuestiones llevan, desde el punto de vista administrativo, determinados trámites, determinados procesos, notificaciones y demás. Yo no soy un experto en ese tema, queda en manos del Ministerio de Defensa. Bien, capaz que después vamos a las derivaciones políticas y en qué estado se encuentra la relación entre el Estado uruguayo. Si quieren saber cómo llegamos a esto, podemos ir a eso también. Por eso yo quiero meterme. La primera pregunta es: ¿qué es una garantía de fiel cumplimiento? La garantía de fiel cumplimiento es, por definición, algo que tiene que existir en todo contrato del Estado, que es una garantía que presenta quien contrata con el Estado de que va a cumplir bien y fielmente con las obligaciones que están en el contrato. Eso es una garantía de fiel cumplimiento. Específicamente, en el contrato en cuestión se estableció que la garantía, había dos garantías: una garantía de adelanto financiero, porque yo no sé si ustedes saben, la gente no tiene por qué saberlo, pero se adelantó una suma de dinero antes de que esta empresa realizara cualquier tipo de actividad. Es decir, la empresa empieza el proceso con una suma que Uruguay adelanta. Entonces hay una garantía que lo que procura o que tiene como objeto que esa suma de dinero se destine efectivamente a lo que está establecido. Eso es una garantía de adelanto financiero, y después existe una garantía de fiel cumplimiento de que efectivamente se va a hacer lo que se va a cumplir con lo que se establece en el contrato. La garantía de fiel cumplimiento en y en prácticamente todos los contratos que se celebran en el Estado son un requisito fundamental para que el contrato entre en vigencia. Es decir, usted puede firmar el contrato, pero si no se constituye la garantía de fiel cumplimiento, el Estado rescinde el contrato. Eso es lo que pasa habitualmente. Muchas veces proveedores que hacen contratos luego no pueden garantizarlos y hay abundante jurisprudencia del Tribunal de Cuentas en ese sentido, de rescisión unilateral por falta de constitución porque el contrato está firmado, no entró en vigor porque no se constituyó la garantía, entonces lo que hay que hacer es rescindirlo. Eso es lo que sucede habitualmente, no estoy hablando de este contrato en particular. En contrato en particular se había establecido que la garantía de fiel cumplimiento, que es un 5% del total de la construcción, ahí podemos discutir y entrar, pero ya sería en un plano más, no me quiero apartar de lo jurídico, pero en general se pacta un 10%, y más en una obra de esta magnitud, pero bueno, se pactó un 5%, y concretamente, acá el problema es que las dos garantías se debían constituir en un plazo de 45 días desde la firma del contrato. Vencieron estaban por vencer los primeros 45 días, la otra empresa pide prórroga, hay una primer prórroga que da el ex ministro García, donde dice que bueno, que sí, que se va a dar una prórroga, pero que tienen que tener en cuenta la contraparte, de que esto es urgente, los tiempos, etcétera, etcétera. Posteriormente el ministro García se va, viene el ministro Castañón de va, se vuelven ahí, se fueron pidiendo sucesivas prórrogas. Acá hay una cosa que a mí me parece importante dejar claro.
todo este proceso de constitución de la garantía, no hay en el Ministerio de Defensa un expediente administrativo en el cual se haya documentado este proceso. Por tanto, la primera dificultad cuando uno va ahí es encontrar dónde está documentado eso, porque generalmente uno tiene que llegar a un lugar, en el Estado, todo está en un expediente, o sea no necesariamente papel, un expediente electrónico, pero no encontramos ese expediente. Sí hay una cadena de correos electrónicos entre la empresa Cardama, el Ministerio de Defensa y el estudio jurídico de Piazzo, que nosotros no sabemos si está completa, porque lo que hay son mail impresos que se encontraron en un cajón en el Ministerio de Defensa. Ahora se le ha pedido al estudio del Piazzo por escrito a la señora ministra que agregue esa cadena, porque en el Ministerio de Defensa no se pudo reconstruir todo, entonces ahí hay un tema de intangibilidad un poco complicado de saber efectivamente. Pero bueno, lo que sí está claro que en ese proceso de constitución de la garantía pasaron algunas cosas. Primero, que se prorrogó en forma reiterada el plazo de 45 días, pasamos a 11 meses. Una de las condiciones, una de las cuestiones que se manejó para celebrar el contrato con esta empresa era el precio, que era mucho más barato que las otras, y además la rapidez con la que iba a construir, que era en 18 meses iba a estar pronta la primera. Pasaron 11 meses y ni siquiera se había constituido la garantía. Entonces acá hay sucesivas prórrogas. Esas prórrogas, no hay actos administrativos del Ministerio de Defensa que digan te doy esta prórroga, o sea, y fundamentar el por qué se da la prórroga. ¿Y eso qué efectos tiene? Bueno, el efecto que el Estado, cuando toma decisiones, lo hace a través de actos administrativos, y esos actos administrativos tienen que estar motivados. Es decir, la ausencia de motivación de un acto, en general, en el campo del derecho es una cuestión bastante delicada. En algún tipo de actos puede constituir hasta su propia nulidad. Pero bueno, lo concreto, no estoy hablando de que se vaya a plantear eso, digo, eso fue lo que pasó. No hay actos administrativos que justifiquen las prórrogas. Vencido el plazo y vencidas las prórrogas, porque incluso el estudio había señalado de que ya estaba vencido el plazo, o sea que lo que correspondía era, una vez vencido el plazo, era rescindir el contrato, porque así estaba expresamente establecido en el contrato mismo. El contrato dice, esta constitución, esta garantía es un requisito esencial para que entre en vigor. Si no entra en vigor, en realidad el contrato tenía hasta una cláusula que establecía que si en 60 días no se empezaba a ejecutar, el contrato era nulo y caía, salvo que las partes lo prorrogaran. De hecho, se fue prorrogando, pero tampoco hubo una decisión administrativa que motivara la prórroga. La cuarta cosa que llama la atención es la garantía tenía que ser de 30 meses, que era el plazo de ejecución, más 12 meses posteriores. Eso era lo que decía el contrato. Se termina aceptando una garantía que, en lugar de ser de 30 meses, de 42 meses, es de un año. Es de un año con opción a renovar y renovando. Con opción a una... Creo que decía acá está en debate hoy más temprano en la conferencia de prensa. Está bien, pero estás cambiando el contrato, porque el contrato decía otra cosa. No habilitaba el contrato a... subdividir la garantía en 3 partes, ponele. Tú lo estás modificando de alguna manera y tampoco hay una motivación de por qué. Ese es el dato de la realidad. Pero como no cubría todo el proceso de ejecución, se estableció un proceso por el cual 30 días antes se nos tenía que notificar, se tenía que notificar al Ministerio de Defensa la renovación del contrato. Se tenía que renovar y comunicar ambas cosas. Y expresamente, más allá de que podemos después hablar de la garantía que no estaba traducida, que hay documentos que no están apostillados, que es dudoso el control de representación que se hace de quien firma, porque ahí hay una cuestión, ese documento o esa constancia notarial que está agregada, que es la que nosotros vimos, no conocemos que exista otra, lo que dice es que comparece una persona frente a un notario español y dice ser representante de Eurocommerce. No surge, y créanme que me leí todo el reglamento notarial español y demás,
Porque en Uruguay, si yo voy ante un escribano y digo, yo vengo por Jorge Díaz y en nombre y representación de la empresa tal, el escribano me va a decir, bueno, ¿de dónde sale su representación? Tráigame el poder que acredita la representación o tráigame el estatuto de la sociedad, que de donde surge quién representa a la sociedad, o el acta de asamblea que lo designó director o gerente, etcétera. Todo eso les controla un escribano. De eso, en ese documento no hay absolutamente nada. Por lo menos del certificado notarial, que ahora incluso, no sé, salió una noticia en búsqueda. El acta búsqueda publica ahora, hace un rato, el acta notarial española que acompañaba la garantía y que supuestamente servía como certificaciones, ahora objeto de dudas. Contactaron al notario y le mostró parte del documento que recibió el gobierno en el que aparece su nombre. Y ante esto, digamos, el notario dijo que él no confeccionó ese documento y que debe ser una falsificación. Bueno, eso es un elemento absolutamente nuevo para mí. Nosotros no contactamos al notario, claramente. Partimos de la base hasta este momento de que ese documento era auténtico y que la representación surgía de ahí. Lo que pasa es que la representación no surge de ahí porque el notario dice que vino fulano y dijo ser representante. Y ese fulano que dijo ser representante dice que quien firma la garantía tiene aptitud, Pero más allá de eso... Siguiendo con el orden cronológico de la historia. Más allá de todas las cuestiones formales, el estudio jurídico lo que dice es que ellos no controlan ni solvencia, no controlan reputación y no controlan si esa empresa está en su país de origen habilitado a expedir garantías. Ese es el estudio jurídico que se hizo para habilitar la... Eso es un correo electrónico del estudio jurídico al Ministerio de Defensa en base al cual el ministro avaló la garantía. ¿Y a quién le correspondería hacer eso? Bueno, hay una cuestión de debida diligencia que se tiene que cumplir. Yo, si mañana voy a contratar una empresa, hago un estudio de debida diligencia. Es decir, si yo mañana voy a contratar un seguro de vida, lo que voy a constatar es que, bueno, que esa empresa sea una empresa seria, respetable, que sea solvente y que efectivamente, si voy al banco de seguro, el Estado no. Pero imagínense que si voy al exterior a contratar un seguro, bueno, pero eso es, y más el Estado. Entonces acá hubo 2 controles de debida diligencia que no se hicieron. Pero perdón, el informe completo del estudio del Piazzo dice que no habría que aceptar esta garantía o simplemente hace referencia a algunas lagunas que tiene la garantía. Lo que dice es que ellos no controlan eso. Ahora, yo te pregunto, si mañana yo te traigo un documento y te digo, mira, como abogado yo te certifico que fulanito es fulanito, que me engañó. Los abogados no certificamos, viene un escribano, ¿no? La cuestión está, pero te pongo, yo no controlo solvencia, no controlo patrimonio, no controlo las facultades legales. ¿Vos qué haces? ¿Vos contratás? Tratás de cerciorarte de esas cosas. Pero esos son los estudios de debida diligencia que se hacen, que todas las empresas privadas y el propio Estado hacen en forma permanente. Y en el Estado, porque hay una pregunta ahí, ¿no? Y el Estado, si puede tener algún tipo de consecuencia legal esto, ¿no? O sea, ¿acá hubo alguien que falló en un control que se tenía que hacer específico? Bueno, yo te estoy diciendo que tú aceptaste una garantía sin saber si la empresa era solvente, cuál era la reputación de la empresa y si la empresa tenía facultades para expedir. En todo caso, podemos decir que el estudio jurídico no tiene la culpa porque avisó y dijo, mirá, yo esto no lo controlo. Yo jamás dije que el estudio jurídico tuviera la culpa. Digo, es lo que el estudio dice. Es lo que yo diría como profesional si me consultan, mirá, yo te controlo esto, pero mirá que para lo otro... El punto está planteado en que parte del argumento de la ahora oposición en su momento en el gobierno es que su decisión estaba blindada en la medida que estaba el informe o el estudio del Piazzo que avalaba que se pudiera seguir en esa modalidad en la cual estaban incursionando, que implicaba esa garantía que se iba a renovar al año. Lo que estás poniendo arriba de la mesa es que hay una comunicación en la cual del Piazzo o el estudio le pide al Ministerio de Defensa o le advierte al Ministerio de Defensa que ellos no controlan solvencia y por lo tanto algunas de las razones por las cuales ahora nos enteramos que es una empresa de papel le correspondería a otro hacer esa diligencia. Bueno, creo que va de suyo, ¿no? Perdón, el último informe la cuestión está en... Porque acá sí... A ver, yo soy una persona de carácter fuerte,
estoy tratando de mantener la calma porque he escuchado a lo largo de todos estos días muchas cosas. Cuestiones ofensivas en el plano personal, gente con el tono irascible. Claro, hay alguna gente esa que está con el tono irascible que tiene inmunidad parlamentaria, civil y penal por sus dichos. Y además tiene fueros. Entonces es muy fácil, y acá vuelvo sobre una vieja cuestión que yo vengo planteando desde hace muchos años, teniendo fueros y teniendo inmunidad es muy fácil decir muchas cosas. Y a mí se me acusó de mentiroso porque no había hecho referencia a un estudio del Piazzo, el informe del Piazzo al que hacía referencia un diputado el otro día en un programa de televisión, refiere a un informe del 2023 y que dice relación con el contrato. Nada tiene que ver ese informe con el proceso de constitución de garantías. Entonces, para ser preciso, hay un informe del estudio sobre el contrato y hay algunos mails, correos, asesoramientos que se brindan sobre la constitución de garantías. Pasa que hay que leer todo. Y no es solo lo formal que se controla, hay controles sustanciales, hay estudios jurídicos, o hay, por ejemplo, no quiero nombrar a ninguna, pero hay, por nombrar una internacional, Deloitte, o nombrar no sé, CPA Ferrer, para no nombrar solo a uno. Hay varios que se dedican precisamente a hacer este tipo de controles de debida diligencia. Pero Bruncosta hace debida diligencia. Bueno, entonces, ahí podría estar usted. Bueno, no, pero a lo que voy no. Digo porque no quiero hacerle la propaganda a uno solo, ¿no? Entonces, pero pero la pregunta es, después de ese no es un informe, es digamos, un señalamiento que le hace el estudio del Piazzo de que ellos no se encargan de esa parte. Es una advertencia. El gobierno no hizo ningún otro movimiento y dio por buena la garantía. Exacto. Y para adelantarte un poco, ¿no? Porque ahora, si no ¿qué pasa? ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que Eurocommerce era una empresa de papel? ¿Cuándo fue que se dieron cuenta? Nosotros teníamos, como se nos vencía, porque acá hay una cosa que es importante aclarar, porque también se ha embarullado mucho. ¿Por qué ejecutaron la garantía si los barcos se están construyendo? Bueno, la realidad es que como esa garantía no estaba no cubría todo el tiempo de ejecución y se pactó solo por un año con un proceso de renovación que no era automático, no nos comunican y que no se había renovado la garantía, de hecho tampoco se había renovado en plazo aparentemente. Bueno, después vamos a hablar si se renovó o si se constituyó, porque realmente lo que nosotros sostenemos ahora es que nunca existió. Y que en realidad el Estado fue engañado desde el día 1 cuando se le presentó una garantía que no existe. La prueba la tenemos hoy, pero esa empresa, vamos a ir ahora a ese punto, pero ya en el momento que firma la primera garantía ya no existía. Esa es la realidad, o era una empresa de papel. Como se vence el plazo y se vencía el 22, y si nosotros el 22 no hacíamos nada, nos quedábamos sin garantía, porque todavía suponíamos que teníamos garantía. El lunes, el presidente de la República, previa solicitud, o sea, iniciativa del Ministerio de Defensa, firma una resolución y dice, ejecútese esta garantía. Como los plazos no daban incluso, porque había que mandar o correo certificado o increíblemente decía constituirse en el mostrador del banco o en la baranda del banco, bueno, fantástico, se le encarga, se le instruye al embajador plenipotenciario de Uruguay ante el Reino Unido que se constituya con una nota diciendo, bueno, el Estado uruguayo viene a ejecutar esta garantía. ¿Qué significa ejecutar la garantía? Significa que me la pases a una cuenta para seguir teniendo garantía. No es que yo me voy a quedar en propiedad con ese dinero, sino lo que voy a hacer es mantener la garantía, que de lo contrario la pierdo. Es como que te pide la tarjeta de crédito, algo así. Esta decisión la tomaron la tomaron antes de saber que era una empresa de papel. Nosotros cuando tomamos la decisión mandamos al embajador, se mandó también un correo certificado que manda el propio embajador. Y bueno, el martes en la mañana, el embajador se comunica con la canciller en funciones en ese momento, con Valeria Zuccasi, y le dice, canciller, acá no hay nada. Acá hay una inmobiliaria. Entonces ahí explota, digamos, entonces se ata todo un procedimiento. Le pedimos que enviara un correo certificado, que nos mandaran informe de inmediato,
nos pusimos en contacto con este estudio que tiene sede en Inglaterra, con Arnold Alporte, con el que yo había estado la semana anterior, o sea, firmando un contrato por otro arbitraje. Y digo, mire, los tenemos que contratar porque pasa esto, esto y esto. Ellos nos hacen un informe preliminar en horas, donde absolutamente, a ver, obviamente que no te van a decir esto es fraudulento, pero tienen todos los indicios de fraude, hay un conjunto de indicios de fraude. Dentro de los que están, el domicilio, en ese momento, obviamente, en el domicilio que figuraba, no estaba la inmobiliaria. En la Gaceta Oficial del Reino Unido, el 19 de agosto se había hecho una publicación oficial por la cual esta empresa entraba en liquidación por incumplimiento, que es diferente que ir a concurso. Una cosa es cuando uno va a concurso por insolvencia y otra cosa es no cumplo con los requisitos formales, me mandan... O sea, y decía que si en 2 meses no comparecía nadie, se la iba a borrar del registro. Punto 2. Tenemos información, yo quisiera tener acceso a los correos, pero que no figuraba en los registros como una empresa financiera. Punto 3. El señor director es un ruso que vive en Rusia. No tiene empleados. Tuvo un solo empleado en el año 2022 y después no tuvo más empleados. Sus balances, qué cosa maravillosa, sus balances que son públicos, digo maravillosa por el tema de la transparencia, ¿no? Es decir, sus balances son públicos y no registran ningún tipo de actividad. Entonces, la página web, y esto ya hasta parece anecdótico, pero importa, tiene una foto del Banco de Toronto en Canadá. Todos esos son los indicios de que es una empresa de papel. Bueno, el teléfono es de un banco inglés que nada tiene que ver con esto, que ni siquiera lo voy a nombrar porque no tiene absolutamente nada que ver con esto. Todo eso lo descubren ahí. Y te hago una pregunta, que es la pregunta sobre la que se centra mucho la oposición para criticar este proceso. Ellos lo que plantean es, ¿por qué, si no sabían que era una empresa de papel, fueron para el lado de ejecutar la garantía? ¿Y por qué no se comunicaron con Cardama y le preguntaron, le dijeron a Cardama, mirá, se te vence la garantía, por ahora venimos conformes con el trabajo que ustedes están haciendo, busca otra garantía y seguimos. Vos le vas agregando varias cosas que yo no dije en ningún momento. No, te digo la tesis que te da la oposición, bueno, ¿no? Yo no voy a entrar a discutir con la oposición, para eso están los representantes políticos. De hecho, hoy en la mañana anunciaron que van a hacer una interpelación. O sea, ahí pero la pregunta es por qué no se contactó a Cardama y se le dijo, mirá, se te vence la garantía. Porque me presentaste una garantía trucha. ¿Cómo querés que te lo diga? No, pero antes, porque ustedes sabían, hay un plazo en que no recibieron la renovación de la garantía. Está bien, pero ¿por qué en ese momento el problema es que la garantía me la presentaste tú y yo tengo todos los indicios con un simple control en 24 horas que la garantía que tú me presentaste desde el día 1 es falsa. Pero tú entendés, Jorge, lo que te pregunta el otro Jorge, que es, había un lapso en el que tú sabías que la garantía se estaba venciendo. Un lapso de... desde el momento en que llego a la certeza de que la garantía era trucha, era un lapso de horas. Que era trucha. Simplemente, o sea, y vuelvo a la posición de la oposición, es si alguien del gobierno sabía que Cardama no había renovado la garantía, ¿por qué en ese momento, cuando se supo que no había renovado la garantía, no llamaron a Cardama y le dijeron, Mario, hay que renovar la garantía, ¿qué está pasando? Tú me estás describiendo una conducta de más o menos de almacenero, ¿no? Pero, o sea, yo defiendo... Señor Cardama, perdón, 2 puntos. Yo defiendo el gobierno defiende el interés del Estado y la plata de los uruguayos. Los canales, vuelvo a repetir lo mismo, nos vamos a manejar sin expediente, nos vamos a manejar sin mail, nos vamos a manejar sin actos administrativos. Pero el fondo de la pregunta ¿entendés por qué no se comunicaron antes? Pero porque nosotros hacemos las cosas como corresponde por ley. No somos... Entonces, ya se nos vencía el otro día. Pero se enteraron de un día para el otro que se vencía la garantía, claro. Eso voy. No. No, sabían hace un mes por lo menos que Cardama estaba en el periodo desde desde el momento en que, por lo menos en lo personal, me entero, porque yo no estoy en el Ministerio de Defensa, no llevo las cosas del Ministerio de Defensa, cuando el lunes se me consulta este tema, tenía alguna breve referencia del día viernes, pero lunes me dicen pasa esto y esto, ahí fui, lo que dije, dicten un acto del Poder Ejecutivo y vamos a ejecutar la garantía, porque ahí no había tiempo para esperar.
Porque lo que temíamos era que pasara lo que finalmente pasó, es que nos quedáramos sin... Nosotros hasta ese momento pensábamos que teníamos garantía, nunca la tuvimos. Entonces eso es lo que tiene que quedar claro, porque acá parece ser que el debate es si tenemos buenos o malos modales. Y aparentemente parece que el señor Cardama venía, hablaba, se reunía, llamaba. Bueno, este es un gobierno que no se maneja en esos términos. Pero el debate es si quisieron dejar caer, la garantía, sabiendo que no había tal garantía. Pero no la quisimos dejar caer porque la quisimos ejecutar, sapo. Bueno, ejecutarla al final del camino. No, la quisimos ejecutar para no quedarnos sin garantía. Precisamente el razonamiento es el contrario al que tú estás haciendo. ¿Por qué porque aparte te preguntan, por un lado, ¿por qué la ejecutaste? Por otro lado, ¿por qué no llamaste? Digo, a ver, ejecutamos porque nos quedábamos sin garantía. Cuando fuimos a ejecutar, porque nos quedamos sin garantía, ahí nos enteramos que nunca la habíamos tenido. Se enteraron. Entonces, en esa situación antes se enteraron. ¿Que no la teníamos? Sí. El martes a última hora, el miércoles vence el plazo. Y vos ahora decías, yo te preguntaba y vos decías... No, perdón, la terminaron de confirmar el miércoles mismo, sí. Porque si la memoria no me falla, el informe del estudio llegó el día miércoles. Tenemos que hacer una pausa, pero te quiero cerrar por acá. Vos habías dicho... Te pregunté, ¿por qué no llamar a Cardama y decirle, mirá, tenés que buscar otra garantía? Vos me dijiste, me presentaste una garantía trucha. ¿Ustedes entienden que Cardama era un estafado por una empresa de papel como Eurocommerce? ¿O ustedes entienden que Cardama actuó de mala fe porque presentó una garantía falsa y tuvo una animosidad de hacerle un fraude o estafar al Estado? Mirá, eso lo va a dirimir la justicia. Nuestra obligación es, ante un fraude, denunciarlo. Y eso fue lo que hicimos. ¿No opinan de quién viene ese fraude? ¿Si es de Eurocommerce o de Cardama? El otro día me han preguntado, bueno, yo creo que la audiencia puede contestarse esa pregunta que tú me estás haciendo, porque en realidad, si tú me presentás a mí una garantía inexistente, yo tengo por lo menos la razonable, no digo convicción, pero a ver, en definitiva lo va a decir la justicia. Nosotros no denunciamos personas. Pero vos decís que hay una sospecha, vos decís tengo la razonable convicción. Y bueno, por alguna razón, después de 11 meses de dificultades para presentar una garantía, de 7 procesos que fracasaron, con el plazo vencido, se presenta una garantía, no se hace control de solvencia, no se hace control, se acepta. Entonces, tú imagínate que son un montón de desprolijidades, por decirlo de alguna manera, que terminan con que hoy no tenemos garantía. O sea, no sé si me entienden la gravedad del tema. Al día de hoy, la República Oriental del Uruguay sigue sin tener garantía de firme Eurocommerce no respondió, digamos. Bueno, Eurocommerce no contestó, no puso el dinero, nada. No, y lo peor... ¿Tuvieron alguna respuesta de Eurocommerce? No. No, Pregunto, por la duda. Bueno, capaz que alguien mandó un mail. De todos modos, además, unos minutos antes de la conferencia, llega un mail al Ministerio de Defensa donde nos dicen, renovamos la garantía en fecha, no, tampoco era la fecha, pero no importa, nos olvidamos comunicarle y ahora se la mandamos. Y es la misma empresa que nosotros ya sabíamos que era una empresa inexistente. Entonces, me parece que parte de la pregunta clave en este punto, por lo que se viene para adelante, es si el haber detectado que Eurocommerce no existía o no podía brindar lo que prometió en esa garantía, mientras se dilucida si Cardama es estafada o es parte de la estafa, si eso es un argumento a utilizar para ir contra el contrato con Cardama. Bueno, hay argumentos de diferente naturaleza que nosotros estamos analizando. He escuchado toda la discusión hasta por Twitter. Parece que hay expertos ahora en Twitter de garantía de fiel cumplimiento, los paneles periodísticos. Nosotros tenemos un análisis hecho, lo seguimos trabajando, hemos hecho las consultas del caso y estamos en el proceso que dice la resolución. Específicamente, o sea, se imaginarán que nuestra confianza está en niveles muy bajos y nuestra desconfianza está en niveles muy altos. Porque a nosotros acá tenemos que defender la plata de los uruguayos. Esta no es un tema... a mí me llama la atención cuando se habla de, no, que esto es un tema político. ¿Defender la plata de los uruguayos es un tema político? O sea, esa es la pregunta que me hago, digo... La discusión en ese sentido viene por
y hacemos la tanda. Viene sobre qué es lo que pasa ahora con lo que ha avanzado, en teoría, Cardama con el astillero, ¿no? Bueno, y qué es lo que puede pasar. Esos son elementos que todos están encima de la mesa en el análisis del contrato. O sea, todos esos elementos. Porque vos fíjate una cosa. Si no se hubiera presentado y aceptado, porque esta es la pregunta clave, una garantía inexistente, el contrato nunca hubiera entrado en vigor y se hubiera rescindido. Y hoy no tendríamos este problema. ¿Retomamos el tema después de la tanda? Fácil se impone. Seguimos conversando con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Hoy habló el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. No lo escuché, no pero... Lo escuchaste. No. Pero hay una declaración... No nos escuchamos. No, bueno, pero están todos contestando más o menos sobre el mismo tema. A Sánchez le preguntaron obviamente sobre el contrato que tiene el Estado uruguayo con Cardama. Y él dijo que está planteada la posibilidad de una mediación. Dice, en el contrato está establecida la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar porque el Estado uruguayo respeta el Estado de Derecho. Sí. ¿Y qué significa esto legalmente? Es una buena pregunta para hacerle a Alejandro Sánchez. En los procedimientos técnicos y en los procedimientos administrativos hay instancias donde se producen notificaciones, es decir, significa básicamente eso. O sea, nosotros si vamos a recorrer el camino que entendamos sea el mejor para salvaguardar lo que dice la resolución del Poder Ejecutivo, los intereses del Estado uruguayo. Porque acá yo creo que acá hay una especie de yo no quiero ser un poco ácido, pero la reacción inmediata es esto no es jurídico, esto es político, es contra el Partido Nacional, es contra el ministro tal, es contra el presidente, es contra esto, contra aquello. Esto no es contra nadie, esto es a favor del Estado. Y el Estado somos todos. Somos nosotros y son ellos, por decirlo de alguna manera. O sea, son los ciudadanos uruguayos que son los que pagan impuestos. El Estado ya puso $30 millones. Entonces también tenemos que tener esa ecuación en la cabeza. Pero también seguir poniendo plata en un proceso. El principal problema donde ni siquiera tenemos garantía. La realidad es que vamos a hacer todo el proceso, que camino obviamente, porque el presidente así lo entendió en su momento. Bueno, vamos por la rescisión, pero efectivamente adopten los procesos para llegar a esto. Ahora, si en ese proceso hay una instancia de mediación, que sí las hay, bueno... El contrato establece que hay una mediación sobre los aspectos técnicos, pero también involucra aspectos de naturaleza jurídica. No hay ningún problema. O sea, lo que quiero decir es, nosotros tenemos una idea en la cabeza, el presidente de alguna manera la transmitió, la transmitió muy clara el otro día, pero el contenido de la resolución es clara en que nosotros tenemos que adoptar todos los mecanismos, absolutamente todos, para salvaguardar el interés del Estado uruguayo. Claro, que a propósito de eso, el argumento de la oposición es: acá se cayó la garantía, supongamos que es falsa, dice la oposición. Ustedes tienen la convicción de que es falsa. Se cayó la garantía. O no, nunca estuvo en la lectura que ustedes hacen. Yo quiero, y hasta que alguien me convenza de lo contrario, hablar de inexistencia. Porque nunca existió. Bien, demos no es lo mismo que se cayó la garantía que nunca existió. Pero el punto de la oposición es: aún sin garantía, el contrato de Cardama ha seguido avanzando y de hecho hay una parte que está en discusión cuánto, que se está construyendo, y los barcos, si esto sigue así, estarían. Si el problema es la garantía, tú tenés la certeza de que es así, porque ahí entramos. Pero no es lo que objetó el gobierno en este punto cuando dice que va contra el contrato. Bueno, es porque se cayó la garantía, no es porque... Por otro lado, el gobierno está ejecutando otras acciones vinculadas con algunos artículos del contrato. Hay representantes del Estado uruguayo en Vigo que realiza informes semanales. Esos informes semanales son analizados por un organismo de la Armada cuyo nombre no me pidan que lo repita porque no me acuerdo, pero que son oficiales, que hacen el análisis y luego le hacen el informe a la ministra, y la ministra se pone en contacto, o sea, pone esas objeciones en conocimiento. O sea, todo eso se viene haciendo ya desde hace 2-3 meses, y ahí también hay diferencias.
El gobierno... La magnitud de las diferencias no me las preguntes a mí, porque yo no es mi expertise, no es mi conocimiento. Pero en líneas generales, ¿Cardama viene cumpliendo con la construcción de las patrullas? Bueno, hay algunos informes que hablan de atrasos significativos. Te escuché el otro día que decías un 40% de atraso con Cotelo. Algunos informes hablan de atrasos significativos. Entonces, a ver, pero eso... te lo estoy diciendo en la medida en que es la información que tengo, tampoco me corresponde a mí, como prosecretario de la Presidencia, estar haciendo los análisis de los informes del cumplimiento del contrato de construcción de un buque. Primero, porque no es mi experticia, por eso digo, están el personal de la Armada, que está presente, de hecho, Abercon relató el otro día de que había ido el agregado militar en Alemania a una prueba. O sea, hay personal especializado del Estado uruguayo que está mirando todo esto, informando, y bueno, eso ya es un tema que a mí, ustedes comprenderán, se me escapa porque es un tema estricto de defensa y dentro de defensa específico de la Armada. Entonces, no me quiero meter en camisa de 11 varas porque no es mi experticia. Pero lo legal, el ideal de este gobierno sería llegar a una mediación sin, digamos, agotar la instancia de rescisión, ¿o no? El presidente fue claro el otro día en cuanto a lo que él pretendía, lo que el Poder Ejecutivo, fue la voluntad del Poder Ejecutivo. Lo que pasa que nosotros tenemos que primero cubrir todos los procedimientos administrativos y los procedimientos legales que hay que cubrir. Primera cosa, porque si no estaríamos incurriendo en irresponsabilidad. Segundo, otro elemento también importante es, ya no en lo jurídico, sino en el mérito, que es lo más conveniente para el Estado uruguayo. Esa es una valoración de naturaleza ya más política que se tomará en el momento que se tenga que tomar. La realidad es que hay que hacer ese análisis y ese análisis se está haciendo permanentemente. Mientras recorremos este camino, que va a llevar un tiempo, vamos haciendo este análisis y también dependerá de qué es lo que vaya pasando, ¿no? Pero lo que no me queda claro es... El gobierno ya tomó la decisión política de rescindir el contrato a partir de que encontró que había una sospecha fuerte de fraude. Sin embargo, está viendo cómo es el camino para rescindir. No estamos viendo cuál es el camino. Estamos recorriendo el camino que tenemos que recorrer. Porque si me decís viendo el camino es como que todavía no sabemos cuál es. El camino sabemos cuál es. Ese camino implica hitos. Y en esos hitos... seguramente la contraparte tendrá la posibilidad de expresarse y bueno. Y el kit de la cuestión de cuando yo mire el contrato diga eso fue lo que se cumplió. Si yo te digo de antemano, mira, me digas lo que me digas, yo voy a rescindir, entonces ni siquiera le estoy dando la oportunidad al otro de expresarse. Nosotros tenemos una definición política, pero esa definición política tiene que ser acorde a derecho, pero sobre todo además que sea en defensa del Estado uruguayo. Porque ese es el tema final. O sea, en principio todas las decisiones parecen ser situaciones complejas desde el punto de vista de lo que se puede perder. Perder desde el punto de vista económico me estoy refiriendo, ¿no? Entonces analicemos todas las opciones y más allá de que nosotros tenemos una definición, vamos a cubrir todo el procedimiento. Una de las críticas a estas acciones es que nos podría abrir la puerta a un juicio internacional, que Cardama de alguna forma empiece a hacer un pleito a nivel internacional con Uruguay. Tenemos 7 ya. 7. ¿Y uno más? No es complicado. No. ¿Existe la chance de que a partir de esto Cardama vaya a algún tribunal internacional? No estoy. Bueno, hay que hacer un análisis también jurídico respecto del contrato de inversión entre España y Uruguay, pero no estoy menospreciando, al contrario, me preocupa muchísimo el tema de los juicios internacionales, pero tampoco podés tomar una decisión bajo la amenaza de que me van a hacer un juicio. Bajo la amenaza de un arbitraje internacional se tomó la decisión de firmar el contrato con Canton Nazi. Y nosotros vamos a tomar las decisiones que entendamos, el Poder Ejecutivo va a tomar las decisiones que entienda preservan mejor los intereses del Estado uruguayo. Y acá no hay cuestiones políticas, porque nosotros hoy estamos en un arbitraje que está suspendido, pero contra Montecón, contra ATCO y Neltume, son dos arbitrajes. ATCO y Neltume son los accionistas de Montecón a nivel internacional por un contrato que firmó el gobierno anterior, con el cual
el Frente Amplio no estuvo de acuerdo y criticó y cuestionó duramente. Nosotros tenemos que representar los intereses del Estado uruguayo. Con esta respuesta, perdón, Jorge, con esta respuesta yo entiendo que ustedes analizaron sesudamente la situación y entienden que el Estado uruguayo no va a perder $30 millones, los 30 millones que puso, ni va a perder lo que se ha construido los barcos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Estado uruguayo no pierda nada, y si pierde, que pierda lo menos posible. No, te iba a preguntar, vos lo mencionaste un poquitito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos dando vueltas sobre lo mismo, pero la respuesta va a ser No, siempre la misma. te voy a hacer una pregunta concreta. El diputado independiente, Gerardo Sotelo, señaló el artículo 11 del acuerdo entre España y Uruguay para la protección de inversiones. Un artículo que determina, te voy a citar, ¿no? Que cuando hay un conflicto, una controversia entre una de las partes y la otra, deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes. Y después establece un régimen escalonado de solución, 6 meses para dirimirlo amigablemente. Eso es el procedimiento del arbitraje cuando el arbitraje ya está instalado. El primer paso de un arbitraje, pero eso es cuando ya estás en ese, no ahora, es cuando estás en ese, o sea, estás... yo creo que... Claro, pero antes del arbitraje te da ese lapso de unos meses para dirimirlo amigablemente. Pero eso es un procedimiento que ya se realiza con la presentación de inicio del arbitraje ya presentada. No aplica en este caso, entonces. No aplica en este caso, pero a ver, sí hay otros procedimientos previos antes de llegar a eso. Pero siempre, absolutamente siempre, en todos los arbitrajes, lo primero que sucede es que quien notifica, quien quiere iniciar un proceso arbitral, te notifica, y lo que se abre, porque eso está en todos los tratados de inversión, no precisa hacer un sesudo análisis del tratado de inversión con España. Hay un plazo, que en algunos casos es de 60, en otros casos de 90 días, que se abre para lo que se conoce como la amigable solución del conflicto. Eso pasa siempre. Es más, en los tribunales internacionales, no ya comerciales, pero por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre hay la posibilidad de abrir un plazo de negociación. Eso pasa siempre. O la otra, ¿no? Bordaberry, el senador colorado, publicó un texto en sus redes sociales donde, grosso modo, plantea... Te lo cito. Si la objeción radica en la aceptación previa de una garantía defectuosa, ello compromete al propio Estado. Resulta jurídicamente discutible rescindir un contrato alegando la invalidez de una garantía ya aceptada. Lo que plantea Bordaberry es que el Estado uruguayo sigue siendo el mismo, por más que cambie el gobierno, pero en un momento dijo, sí, acepto esta garantía, y ahora dice, la garantía era inexistente, inefectuosa, me defraudaron. Estamos en ese proceso de análisis. Yo le agradezco mucho, tengo mucho aprecio por el senador Bordaberry, hizo un análisis jurídico interesante. Estamos en ese proceso. Bien, te llevo medio rápido. Hoy la calle Pou... Digo porque perdón, por ahí va, para no irnos de ahí, porque si ese argumento, o sea, según el planteo de Bordaberry, es difícil que Uruguay pueda ir contra el contrato a partir Bueno, esa es la opinión del senador Bordaberry. ¿Y la suya? La mía se la voy a dar al presidente de la República. Se la di y se la daré. Pero esto puede complejizar, digamos, el caso, si este punto de Bordaberry, es decir, el Estado uruguayo ya le dio por buena esta garantía. No voy a discutir públicamente con un prestigioso senador de la oposición dándole argumentos al privado, porque otra cosa que me preocupa es que hay un conjunto de dirigentes políticos uruguayos que parecen ser, no hablo por el senador Bordaberry, aclaro, que parecen estar más preocupados por la situación del privado que por la situación del Estado uruguayo. Y eso me llama poderosamente la atención. ¿Pensás que hay senadores nacionalistas, por ejemplo, que piensan más en Cardama que en el Uruguay? No, me preocupa que he escuchado una defensa acérrima, más bien del privado que del Estado. Pero bueno, están defendiendo su gestión, ¿no? Tenemos cuenta que eso es un ringue-ranga político también. Porque hay una dimensión política acá. No entro en el ringue-ranga. Pero cuando escuchás, por ejemplo, la calle Pou, que hoy la calle Pou dijo, ahora sí lo arrastraron a una operación política. O sea, vos fuiste uno de los que estuvo en la conferencia de prensa. Yo entiendo que la calle Pou se refiere, por ejemplo, que vos y Rocha Sánchez lo arrastran a Orsi. Respetuosamente creo que al presidente de la República no lo arrastra nadie. Creo que tiene hasta un cierto tono peyorativo decir que al presidente de la República lo arrastraron. Me parece que tenemos que ser cuidadosos. Este es un país presidencialista. Este es un país donde la institución presidencia y en particular los presidentes se respetan. Los que están y los que fueron. Entonces, yo no voy a entrar en el terreno de decir que a alguien lo arrastraron
es en definitiva decir que esa persona se deja arrastrar. Creo que le hicieron la cabeza, es una forma de decir, le hicieron la cabeza. Bueno, pero no, estamos hablando del presidente de la República. No, yo sé que estamos hablando del presidente de la República. Perdón. Pero me imagino que ese es el sentido. Estamos hablando del presidente de la República, yo creo que ahí hay que ser muy respetuoso. Yo he sido siempre muy respetuoso del presidente Orsi, obviamente, pero también del presidente Lacalle, del presidente Sanguinetti, del presidente Valle cuando vivía, del presidente Vázquez. Este es un país presidencialista. Hay que tener respeto por las instituciones. Entonces, una cosa es el ringuirranga de las redes y esto, y otra cosa es cuando estamos hablando de un expresidente y un presidente. Cuando sacás a Orsi de ese camino, ¿no? Lacalle dijo que este gobierno, refiriéndose a este ejecutivo, está centrado en destruir las cosas que el gobierno anterior construyó. Y puso ejemplos como el de Arasati, por decir algo, ¿no? Arasati. Neptuno. Claro, el proyecto Neptuno y el cambio que se hizo. Básicamente lo que plantea es que este gobierno está empecinado en agarrar las cosas que hizo el gobierno anterior y destruirlas. Bueno, esa será la percepción de él. Nosotros claramente lo de Neptuno le dijimos 15 días antes de que terminara su gobierno cuando firmó, no queremos este contrato. No fue una noticia para él. Se lo habíamos transmitido, se lo transmitió el presidente Orsi, públicamente. Respecto de este contrato, creo que si recorremos todo el proceso de celebración del contrato, vayan al Parlamento, escuchen toda la discusión que hubo. O sea, eso es un dato de la realidad. Ahora, eso de... Yo creo que hay un poco... La verdad no quiero calificar porque a mí yo quiero seguir siendo respetuoso de la institución presidencia, de los presidentes y de los expresidentes. No quiero entrar en ese terreno. Sinceramente me parece que... No sé, yo pensé que el presidente Lacalle estaba retirado, que que no iba a hacer actividad política, apareció hoy, en fin, no voy a entrar en ese terreno. Te llevo para otro lado porque nos presiona un poco el tiempo. Quiero ser respetuoso, aclaro. Bien, perfecto. Me voy a mantener en ese eje de respeto a la presidencia. La denuncia contra Cardama va a ser investigada por la fiscal Sandra Fleitas. La denuncia presentada por el Estado uruguayo. Sí. Le fue asignada, según lo que nos enteramos hoy, a la fiscal Fleitas. ¿Cómo cayó la designación de Fleitas? Es un dato de la realidad, no lo hemos analizado porque nos enteramos ahora a última hora. Te pregunto porque tienen cierta historia, ustedes dos, ¿no? Pero esto no es un problema. A ver, ese es otro tema que también la oposición trata de instalar y este es un problema con Jorge Díaz. No, te lo llevo. Yo creo que hay una estructura ahí, hay una especie de construcción de relato que, a ver, Jorge Díaz es el prosecretario de la Presidencia de la República y tiene sus responsabilidades, las lleva adelante, hace su esfuerzo, pero terminemos con ese relato de Jorge Díaz maneja todo, digo, porque es parte de lo mismo de lo que tú me contabas, que se decía que lo arrastraron. O sea, salgamos de ese terreno, por favor, porque a mí realmente me parece que es absolutamente fuera de lugar. Pero te lo pregunto por este lado. Hace un año estuvo el caso de la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, que te tuvo a vos como defensor de Orsi. Sí, yo me referí estrictamente, para cortar camino, porque ya sé para dónde vas, si querés hacerme más preguntas, pero yo me referí estrictamente a la actuación de la fiscal Fleitas en ese proceso en concreto. Para explicarle a la gente que capaz que no sabe de lo que estamos hablando, en su momento vos dijiste que Fleitas no les daba garantías. Porque ella no había declarado reservada toda la investigación cuando el código establece expresamente que se pueden declarar reservadas solo parte de la investigación, no toda la investigación, y en ese momento se entendió que se había afectado de alguna manera el derecho de defensa y por esa razón se dijo lo que dijo. Esas críticas públicas, ella no se lo tomó muy bien porque dijo que lo noté destemplado. Bueno, eso es el ringuirranga en el que me querés hacer entrar, Jorge, desde hoy, pero mi pregunta es si esa historia que tienen ustedes dos, de alguna forma, tiene algún tipo de influencia en este tema, o vos sentís que ahora te les dará garantías totales. Te vuelvo a repetir, esto no es un problema personal, es un problema de Estado. Es un problema de Estado de la República Oriental del Uruguay. Acá tenemos que separar las cuestiones del ringuirranga político, del ringuirranga personal. Eso, respetuosamente, creo que es meternos en el barro. Yo no voy a entrar en ese terreno. No me parece que sea lo sustancial. Acá lo sustancial es que hay un contrato por casi 80 millones de dólares, 60, 70 y pico millones de dólares, que en definitiva, o más, porque está en euros, ¿no? Pero que en definitiva implica
la construcción de dos barcas que todo el Parlamento Nacional, 2 OPB, que todo el Parlamento Nacional en el 2014 declaró que eran necesarias para todo el Parlamento por unanimidad, si la memoria no me falla. Se inició un proceso que estuvo sumamente cuestionado, todo el proceso, pues se dejó sin efecto una licitación pública. Creo que ayer yo les recomiendo la lectura o escuchar lo que explicaba el periodista Leonardo Barber con ayer, no sé si se puede decir el nombre del programa. Sí, claro. Bueno, en un programa nocturno de Canal 12. Una muy buena cronología. Hizo una muy buena cronología de todo el proceso, en algo que ya viene bastante complejo. Se toma una decisión porque evidentemente entendemos que efectivamente se nos presentó una garantía, y acá quiero ser bien claro para que la gente lo entienda, algo que inexistente, podríamos decir en la terminología popular trucha, pero bueno. La denuncia penal no la dieron a conocer. No. No va a ser pública. Podríamos haberlo hecho pública porque en última instancia es el Poder Ejecutivo el que denuncia. El Poder Ejecutivo entendió que presentaba la denuncia en Fiscalía y por el momento no. Nosotros somos representantes del damnificado, ¿no? O sea, somos representantes de la víctima, porque acá los damnificados somos todos los uruguayos. Entonces podríamos hasta eventualmente participar en el proceso con la facultad, pero no está definido en esos términos. Presentamos la denuncia y nos vamos a mantener ahora por el momento a la expectativa, porque además tenemos otras cosas, y además hay otra cosa que es importante. Estamos en la discusión presupuestal, hay que seguir gobernando, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir cumpliendo con el programa de gobierno. El presupuesto lo tenemos que liquidar ahora, ya empezó la discusión en la Cámara de Senadores. Lo pregunto por algo en particular, y es que mencionaste que en definitiva, si bien hacen un relato de hechos, la figura a la cual ustedes están apuntando es a fraude. Nosotros entendemos, bueno, ahí quizá la terminología que se usó no siempre el concepto legal del tipo penal de fraude, porque de fraude podemos hablar el tipo penal, porque hay un delito que se llama fraude, o podemos hablar en términos de fraude, en términos genéricos, que se refiere a una mise en escena, una puesta en escena, que en definitiva engaña a otra. ¿Y en qué sentido se referían ustedes? En el sentido que está relatado en los hechos. Ya acá, claramente, al Estado uruguayo... El tipo penal fraude involucra a un funcionario público. Y me pregunta es si la denuncia penal ya está yendo hacia ahí. Nico, te conozco. Ya sabía antes de hacer la pregunta para dónde iba. Porque cuando empezaste fraude, por eso te diferencié en el tipo penal y el fraude como concepto. Eventualmente, el secretario Sánchez ha señalado que entendemos que parte de la investigación deberá determinar si hay o no funcionario público involucrado. Eso se definirá en la investigación. Bien, agotamos todas las instancias. Jorge Díaz, muchas gracias por estos minutos. Yo les agradezco y quiero volver sobre el punto. Más allá del gobierno que esté, o más allá del partido político que esté en el gobierno, la obligación de los funcionarios es velar por la plata de los uruguayos. Esa es la obligación primera. Hacerlo, utilizar todos los medios disponibles, todos los medios a nuestro alcance para ese objetivo. Después, evidentemente, es una obligación de medios, no es una obligación de resultado. Nunca uno, cuando se inicia en este tipo de cosas, porque sería como decir en un proceso judicial un abogado le diga a una de las partes lo tenemos ganado, lo tenemos perdido. Eso claramente no es así. Lo que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para asegurar que se cuiden el dinero de los uruguayos, porque le sale mucha plata. O sea, el impuesto lo pagamos todos. O sea, es plata del Estado. Ustedes fíjense que acá estamos hablando de un contrato de 80 millones de dólares, que se entregaron 30, y el aumento presupuestal fue de 140 millones. O sea, tenemos que hablar de magnitudes y de cosas que son... se armó un lío bárbaro por el Antena Arena, que salió no sé cuánto. El Antena Arena por lo menos está ahí. Sabemos que está, en cualquier discusión. Pero lo que dice la oposición es, ¿y qué pasa si Cardama le golpea en la torre ejecutiva con una garantía válida mañana? ¿Qué pasa? Porque ahí los 30 millones de dólares, están igual. La pregunta es si se puede avanzar o no. Hay varias cosas que hay que analizar. Nosotros iniciamos este proceso, en principio, con la idea de rescindir. Eso es lo que el presidente marcó. En principio. Bueno, fue lo que dijo el presidente, dijo. Y nosotros estamos ejecutando lo que el Poder Ejecutivo decidió. Claro, pero en principio no quiere decir que ya saben que el final del camino es rescindir el contrato. Decir en principio quiere decir que
nuestra las voluntad, circunstancias pueden cambiar. Nuestra voluntad de alguna manera está expresada, pero obviamente nuestra obligación, más allá de la voluntad, es defender el Estado uruguayo y defender el patrimonio de los uruguayos. Entonces, si vos me decís, no, si no sería un capricho, si no sí sería un capricho. Voy a hacer esto, no me importa lo que... No, hay que... Volvemos al punto inicial. Yo traté de empezar, y creo que he mantenido el mismo tono hasta monocorde a lo largo de toda la entrevista. Les pido disculpas a los oyentes, pero he tratado de mantenerme dentro de ciertos... mantenerme en los límites de la corrección, pero sobre todo hablando estrictamente de temas jurídicos, no metiéndome en cuestiones partidarias, porque si llevamos el debate para ahí... Ya empezamos a mirar el zócalo y no miramos por la ventana en la distancia, que es lo que tenemos que hacer todos, todos. Pasa que la pregunta de cuáles son las opciones... Porque acá el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Acá todos en algún momento, en alguna curva, derrapamos y salimos por el pasto. Lo importante es, el tiempo va a decir si fue la mejor estrategia la que adoptó el gobierno sobre este tema. El tiempo va a decir y los actos posteriores van a decir que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por defender el Estado. Y vuelvo a repetir, defender al Estado, no defender la gestión de fulanito, menganito, perenganito. Llevado a ese terreno, eso ya es entrar en otro aspecto que no quiero entrar. Miren que puedo entrar. Tengo vía libre pasar. No, pero no voy a entrar. Ya venimos. Pará, una última. Porque la pregunta de Nico, está bueno terminar por ahí, sí. me enganché. Porque la pregunta de Nico me parece que es pertinente en el sentido de que están todas las opciones abiertas, porque te lo pregunto así, una persona normal escucha todo el relato que me vos ha preguntado hiciste. Lo mismo 10 veces, de 20 maneras diferentes, sí, y te he contestado lo mismo. No sabes lo que te voy a preguntar todavía. No, o sea, están todas las opciones abiertas porque uno escucha tu relato y con qué idea se va. Se va con yo me voy con esta idea, ¿no? De que Cardama, como poco, era una persona negligente, como mucho, era una persona que participó de una estafa, en la cual presentó una garantía falsa. Entonces, están todas las opciones abiertas, porque si vos estás lidiando con una persona que te intentó estafar con una garantía trucha, ¿por qué le vas a confiar que termine una patrulla oceánica que nunca construyó una de esas características, que es un prototipo, que tenés serias dudas? ¿Por qué si el día de mañana toca la puerta y viene con una garantía que cierra, vas a confiar en la persona que te intentó defraudar? ¿Yo te dije que íbamos a hacer eso? No, si están todas las opciones abiertas. Digo que están las opciones en el procedimiento. Hay que cumplir los pasos. Y en el cumplimiento de los pasos iremos reafirmando esta línea, o eventualmente, si hay alguna opción, que por ahora no está arriba de la mesa, la analizaremos. Porque nosotros o sea, vuelvo a repetir, no se descarta nada. Esto no son caprichos. Sí, quedó clarísimo. Gracias, Jorge Díaz. Muchas gracias.